Fijaros que por eso nuestro reto es aceptar la realidad. Es el camino más rápido para el crecimiento espiritual. Podéis meditar, no meditar, rezar o no rezar, hacer práctica o espiritual o no hacerla. Oye, todo lo que se hace práctica espiritual siempre es muy útil. O sea, yo esto no lo critico, ¿no? Cuando se medita, cuando se reza, cuando, bueno, pues siempre elevas la energía, te conectas con otras dimensiones. Eso siempre es útil. Pero por ese camino vamos a llegar al final como si fuéramos de aquí a Orlando en bicicleta. Se puede ir en bicicleta de aquí a Orlando, pero a lo mejor tardamos un día en llegar. En avión tardamos media hora, ¿verdad? Entonces, igual que hay distintos métodos de transporte que podemos elegir para ir de un sitio a otro, con distintas características, pero unos tardan más que otros, eso es evidente. En el tema del crecimiento espiritual, creerme que el camino más rápido es la aceptación de la realidad. ¿Ok? ¿Por qué esto es así esto? Porque cuando tú aceptas la realidad, no puedes aceptar la realidad sin trascender el ego al mismo tiempo, ¿verdad? Porque claro, para yo aceptar lo que está pasando en Ucrania, insisto, aceptar no es aprobar. ¿Ok? Yo no apruebo lo que está pasando en Ucrania. Lo que está pasando en Ucrania no está alineado con la ley del amor. Pero la ley del universo permite a los seres humanos cometer errores para crecer. ¿Ok? Entonces, si os fijáis, si vamos a analizar en profundidad qué está pasando en Ucrania, pues lo que está pasando en Ucrania es producto de un nivel de conciencia bajo, nivel 2. Digo que hemos hablado de los niveles de conciencia en otras charlas, y no es el objeto de esta, pero ya estáis todos más o menos familiarizados, al mismo tiempo que va ligado a una visión de la realidad desde el nivel de la línea cognitiva que llamamos mítico. ¿Ok? Claro, tú combinas el nivel bajo cognitivo mítico con un nivel bajo de conciencia y te encuentras el horror de Ucrania. Es más, si algunos de vosotros habréis visto últimamente pues cualquier serie de estas de televisión que hay, ¿no? de la antigüedad, o los vikingos, o el reino perdido, o lo que sea, os dais cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media, la visión generalizada de la humanidad es la visión mítica, ¿no? La de los imperios, la de las tribus, la de nuestra manera es la correcta, y Dios está con nosotros, y Dios está contra el otro, que es mi enemigo. Y bueno, esa mentalidad, oye, solo querían conquistar territorios, iban de guerra en guerra y de batalla en batalla, y se mataban unos a otros de la manera más crueles. Bueno, pues eso es producto de una visión mítica, ¿verdad?, de la línea cognitiva, que no ha llegado todavía a la racionalidad, y de un nivel de conciencia bajo. Entonces, la humanidad tiene que ir subiendo tanto el nivel de conciencia, que está basado en la puridad de intención, no sé si me explico, ¿no?, como en la comprensión del mundo y de la realidad, pues por lo menos a nivel racional, y por encima del racional está el integral, y por encima de ese están los místicos, no sé si me explico, ¿no? Entonces, tenemos que ir subiendo en esas dos líneas, y por lo tanto, todo lo que ocurre nos ayuda a eso. Y muchas veces pensamos que la humanidad está retrocediendo, mira lo que está pasando. Digo, no nos equivoquemos. Hace 2000 años, los domingos, los romanos iban a ver cómo los gladiadores se mataban unos a otros. Y ahora vamos a ver partidos de fútbol. Y si uno le pega un puñetazo al otro, lo expulsa, no te digas si lo mata, ¿vale? Entonces, fíjate, lo que está pasando en Ucrania está siendo condenado por todo el resto del mundo civilizado, de alguna manera, cosa que hace 500 años nadie lo hubiera condenado, era lo normal. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual, sí que vamos avanzando. Lo que pasa es que no vamos avanzando a la velocidad que le gustaría a la gente que está espiritualmente más avanzada. Eso es todo. No sé si me explico, ¿no? Pero incluso la velocidad del avance es parte de la voluntad de Dios. Digo, porque en los temas espirituales tenemos que de alguna manera sacar matrícula de honor. O sea, a veces en los colegios aquí podemos pasar de curso con un aprobado, con un notable, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero en los temas de crecimiento espiritual se nos requiere la comprensión completa del tema en cuestión. No sé si me explico, ¿no? No pasamos por un notable, ni siquiera con un 95%. Tiene que ser el 100%, ¿no? Y por eso vamos de lección en lección. Okay, entonces, por ejemplo, atrocidades que han ocurrido recientemente en la humanidad, pues no hace falta irse a Ucrania. Tenemos Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial,
las atrocidades que pasan ahora todavía en África, en Yemen y tal, y no nos enteramos tanto porque no están en Europa y no son de los nuestros, ¿no? Pues como que, pero siguen ocurriendo, ¿no? Porque en la humanidad hay un 25% de personas que todavía están en el nivel 2. Y esos son 2.000 millones. Claro, y 2.000 millones que usan la violencia para resolver conflictos, pues claro, crean muchos conflictos. ¿Cuál es el problema entre Rusia y el mundo civilizado? Bueno, que el mundo civilizado ya ha abandonado la violencia física como forma de resolver conflictos y hemos visto que los rusos todavía no. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nosotros observamos asuntos, ¿no? O eventos que no corresponden a nuestro nivel de conciencia, ¿no? Bueno, pues nos da mucha alergia, ¿no? Mucha, ¿no? Por eso, pues claro, mientras no consigamos que nuestro pensamiento, o sea, nuestra visión de la realidad se desmaterialice, ¿verdad? Pues nunca podremos aceptar estas cosas. Pero tenemos suficientes datos, insisto, no solo de los maestros espirituales del pasado, sino de la ciencia actual, para poder hacer ese trabajo de desmaterializar nuestro pensamiento sin que por eso perdamos la lógica. No sé si me... Porque antes, de alguna manera, lo espiritual parecía ilógico, ¿no? Porque lo espiritual no se llevaba bien con la ciencia clásica, con la física clásica de Newton y todo esto, ¿no? Solo cuando vino la física cuántica a estudiar lo más pequeñito es cuando se dieron cuenta que el universo no funcionaba así de ninguna forma, ¿no? Que sea nuevo y tal, no quiero repetirme porque lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero me gustaría que vierais algunas de las charlas que he dado antes sobre la ciencia, ¿no? Hace poco dimos una en nuestro grupo para que tengáis esta idea clara, ¿no? Y para resumir la idea, que no la voy a desarrollar, no me creáis lo que no hayáis escuchado esa charla, pero escucharla antes de negarlo, ¿no? La idea clara es que la conciencia crea la realidad y que la realidad es holográfica. Entonces, realmente nadie se ha muerto en Ucrania, no sé si me explico, ¿no? Lo que pasa es que nuestros sentidos físicos no existe la materia. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos. Si nosotros tenemos unos sentidos físicos que solo nos permiten percibir una parte muy pequeña de la realidad. Pero creemos que esa es la totalidad, porque claro, es lo que perciben nuestros sentidos físicos. Pero ¿verdad que nadie ha sido capaz de ver un pensamiento, o tocarlo, o pesarlo, o saber de qué color es? ¿No? Entonces, ¿por qué sabemos que existen los pensamientos? No porque los hayamos visto empíricamente, sino porque experimentamos los efectos, ¿cierto? Si tú le preguntas a un perro si existen los pensamientos, te dirá que no, porque no los huele, no experimenta sus efectos, pues para él eso no existe. No se explica ese mundo, ¿no? Con la espiritualidad pasa lo mismo. El hecho de que no seamos capaces de experimentarla no quiere decir que no exista, solo quiere decir que no somos capaces de percibirla, ¿verdad? Sí, los místicos han sido capaces de hacerlo. Y entonces, claro, ellos nos dirán lo mismo que los pensamientos. ¿Me explico? O sea, tú sabes que existen los pensamientos porque experimentas los efectos, pero un perro no. Entonces, si yo no experimento los efectos del mundo espiritual, es porque no me he desarrollado lo suficiente, pero no porque no existan. ¿Ok? Entonces, como el universo es multidimensional, cada dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y eso ya no lo podemos percibir. Pero cuanto más rápido vibra la energía, más información tiene y más reales. De ahí que no solo los místicos del pasado, en los Vedas y en los Vedantas, dijeran que la realidad es ilusión. Los premios Nobel de la física moderna, Schrödinger, Heisenberg, todos ellos, Planck, han dicho, me voy a los Vedas y a los Vedantas a hacerme preguntas de la física. O la física cuántica no le resultará extraña a los que hayan leído los Vedas y los Vedantas, ¿no? Dicen todos los premios Nobel. Por lo tanto, estamos ahora mismo en un momento de la humanidad donde estamos haciendo un cambio de percepción. O sea, estamos cambiando nuestro contexto mental para incluir, por primera vez en la historia de la humanidad, la realidad espiritual.
como algo razonable además, no como algo esotérico, no sé si me explico, ¿no? O oculto, o difícil, o solo abierto a los místicos, no sé si me explico, ¿no? La ventaja de ahora es que las personas que no hayan llegado a un nivel de conciencia mística ya pueden comprender por primera vez la realidad de una manera racional. No sé, ¿no? Y eso va a ser un avance tremendo en la humanidad. Y eso nos hace falta que ocurra porque tiene una tecnología tan poderosa. Imagínate lo que le han cambiado los rusos en Ucrania en 20 días, ¿no? Claro, eso con arcos y flechas no lo hacen, ¿no? Claro, ahora viene una tecnología mucho más poderosa que todo eso, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos un mayor nivel de conciencia, nos vamos a destruir. Entonces, como el universo regula que la conciencia y la tecnología vayan de la mano, ¿verdad? Pues tenemos que subir el nivel de conciencia. Por eso hemos tenido COVID, por eso tenemos ahora lo de Ucrania. ¿Os acordáis? Hace unos meses, yo no suelo ser pitoniso, no tengo una bola de cristal, no veo nada raro, nada, es todo lógico, no significa, ¿no? Pero, ¿os acordáis que de unos meses os dije que vendría otra? Sí. Pues ahí la tenéis, la guerra ucraniana, y seguramente vendrá otra, porque no vamos tan rápido en el nivel. O sea, por ejemplo, el COVID, en mi experiencia, ha servido para que la gente que ya estaba alta en nivel de conciencia sí avanzase. ¿Me explico? Pero las personas que estaban en niveles medios y bajos no han avanzado mucho porque no han aprovechado la oportunidad. Han aprovechado la oportunidad para desesperarse, deprimirse, coger miedo, no sé si explico, lo que sea, ¿no? Angustia, preocupación, pero no han usado la oportunidad del COVID para crecer espiritualmente, ¿no? Sí. Gonzalo, gracias. ¿Cómo sabes tú el nivel de conciencia que tienes? Toda tu vida es una perfecta demostración de tu nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia, conociendo la vida de las personas, puedo saber su nivel de conciencia por lo que hacen. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro con un traficante de drogas que lleva guardaespaldas y pistolas y tal, pues sé que está en el nivel 2. ¿Me explico? Si me encuentro una persona que tiene familia y trabaja profesionalmente y va a la oficina y ya no es violento, pero tiene algunos problemas, ¿entiendes?, de relaciones humanas o de egos o de angustias o de preocupación o tal, pues sé que está en el nivel 3. ¿Me explico? Si me encuentro una persona que pues, se lleva vida dedicada al servicio, está en paz interior continua y comprende espiritualmente el universo, pues sé que está en el nivel 4. O sea, toda nuestra vida es un perfecto reflejo de nuestro nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia es el que determina tu vida, ¿verdad? Y por lo tanto, según lo que tú haces, y los frutos, claro, y lo que te va a pasar, y lo que te va a pasar, frutos lo conoceréis, claro. Pues, por ejemplo, pues Teresa de Calcuta o Gandhi, pues estaban obviamente en el nivel 4, o gente parecida a esa, ¿no? Pero claro, se les ve que hacen en su vida, pues vida pacífica, vida dedicada al servicio, a la enseñanza espiritual de los demás, etcétera, etcétera. Pues no sé, Bill Gates pues está en nivel 3. Ya no pega tiros, ya no usa la violencia para resolver conflictos, monta empresas, tiene familia, se acaba de divorciar o no, no sé si me entiendes, tal, lo que sea, ¿no? Claro, pues eso es nivel 3. Y Pablo Escobar o Al Capone o los criminales violentos o tal, eso es nivel 2. Es nivel 2, claramente, ¿no? Sí, porque claro, el nivel 2, todas las características del nivel 2 lo ves en el Putin. Usa la violencia para resolver problemas o conflictos. Miente continuamente, distorsionando la realidad y diciendo que los muertos son actores de cine, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Él nunca se equivoca, siempre tiene razón, ¿no? No puede admitir un error, no puedes negociar con él, como no puedes negociar con nadie del nivel 2, ¿verdad? Porque aunque llegaras a un acuerdo no lo cumpliría, ¿no es cierto? Eso es. Luego, fíjate, la gente del nivel 2 son almas más jóvenes que han tenido menos experiencias y tienen mucho que aprender todavía. Un niño de párvulos
pues si lo traemos aquí a esta conferencia, nos daría la conferencia. A lo mejor empieza a llorar o a berrear, o alguien tiene que levantarse a cambiarse los pañales o lo que sea, ¿no? Por eso a estas conferencias no vienen niños de 3 años, no sé si me explico, ¿no? Porque además no entienden lo que les dices. ¿Okay? Pues lo mismo con las almas. Pues tenemos que darnos cuenta que el problema de Putin o de la gente como Putin no es tanto la maldad, es la ignorancia. ¿Verdad? Todos hacen lo que creen que es mejor para ellos, de alguna manera. En la mente de Putin, esto es lo único que puede hacer. Porque claro, se siente amenazado por la OTAN o lo que sea, o cree que tiene que hacer más fuerte su posición ¿sabes? En Rusia para que lo sigan votando y todo monta este lío, lo que sea. Pero él cree que es lo mejor para él. Claro, luego se da de bruces con la realidad porque a lo mejor no ha evaluado suficientemente cuál iba a ser eso. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Y puede ser que cada persona tenga como multiniveles? Por ejemplo, si en el trabajo de repente está en un nivel 4. Sí. Esa es muy buena pregunta. Te la agradezco y lo aclaramos. O sea, el nivel de conciencia es como la nota media de muchas líneas de desarrollo. ¿Ok? Eso lo explica muy bien, por ejemplo, Wilber con su famoso psicograma. ¿Ok? Entonces, todos los seres humanos tenemos muchas líneas de desarrollo, ¿no? La línea ética, la línea estética, la línea cognitiva, la línea psicosexual, o sea, muchas líneas de desarrollo. Sí puede ser que 2 personas que estén en el nivel 3, uno tenga unas líneas más desarrolladas que el otro y viceversa. Esto es como si vas al colegio de la Tierra y tú sabes que para aprobar un curso tienes que aprobar física, química, geografía, historia, lo que sea. A lo mejor en historia te ponen un 7, en geografía un 9, bueno, aquí son A, B y C o lo que sea, ¿no? Bien. Y en química, entonces luego sacas la nota media y esa es tu nota media del curso. Entonces a lo mejor 2 alumnos sacan de nota media un 7, pero uno ha sacado más en historia que el otro y el otro más en geografía que el otro. Luego sí, el nivel de conciencia tiene varias líneas de crecimiento, pero cuando hablamos de nivel de conciencia hablamos de alguna manera de esa nota media, ¿no? Entre todas esas líneas. Y sí es verdad que es muy común que haya gente pues, que, por ejemplo, en su vida profesional tenga un nivel de conciencia o una operativa de mayor nivel de conciencia que en su vida personal, o al revés. No sé si me explico, ¿no? Eso es muy común observarlo. En la vida personal, por ejemplo, Sí. no siempre se escucha decir, ¿no? Dicen, pésimo marido, pero buenísimo padre, ¿no? Bueno, o sea, bien, ¿no? Efectivamente, sí. Vamos a ver, eso se escucha decir, lo que pasa es que no es totalmente cierto, en mi opinión, ¿no? Porque, claro, es verdad que la función de padre y la función de marido son de alguna manera diferentes, ¿no? Tienen diferentes componentes, pero también es verdad que una de las cosas que mejor que los padres pueden hacer por sus hijos es querer al otro. O sea, también hay un refrán que dice, lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es querer mucho a su madre, ¿no? Entonces, claro, para ser buen padre, no solo tienes que ocuparte bien de tus hijos, sino que también tienes que ocuparte bien de su madre. ¿Sí? ¿No? Entonces, porque claro, siempre que se producen distorsiones entre los padres, pues los hijos las sufren. Eso es evidente y lo vemos todo el día en la calle, ¿no? Por lo tanto, incluso si por las razones que sean va a haber una separación de pareja, si esa separación es amistosa, respetuosa, cordial, de alguna manera, está demostrado que los hijos sufren 9 veces menos que si esa separación se produce de forma pues, más complicada o violenta o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay cosas que a todos nos pasa además. Tenemos áreas de nuestras vidas. Es que además esto es muy complicado, porque esto además está relacionado con el hecho de que existen distintos tipos de inteligencias. ¿Okay? No solo en distintos niveles, sino dentro de un mismo nivel. ¿Me explico? Como somos multidimensionales, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo espiritual que tradicionalmente se ha llamado alma, pero podemos llamarlo como quieras porque no va a cambiar lo que es, ¿vale? Bien.
Entonces, como todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, ¿verdad? Pues todos esos cuerpos son energía y tienen su archivo de información asociado. Pues, por ejemplo, el cuerpo tiene el archivo genético, que determina si eres hombre, mujer, alto, bajo, lo que sea, ¿no? Rubio o moreno. El cuerpo emocional y el cuerpo mental tiene lo que se llama el archivo de carácter y personalidad. Y todos los que tenemos más de un hijo sabemos que aunque tengan la misma genética no tienen el mismo carácter, ¿verdad? Y el cuerpo espiritual tiene su archivo genético, su archivo, perdón, no genético, su archivo de información, pero ese lo llaman los investigadores el archivo de conciencia, por llamarlo de una manera distinta a los otros, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Como tenemos información genética, nosotros tenemos lo que se llama inteligencia corporal, ¿vale? Y luego tenemos una inteligencia emocional, y luego tenemos una inteligencia mental, ¿verdad? Y a su vez esa inteligencia mental tiene varios componentes posibles. ¿Me explico? Inteligencia computacional, inteligencia relacional, inteligencia artística, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrarte una persona que a lo mejor tiene muy desarrollada la inteligencia mental, pero tiene menos inteligencia corporal y se cuida peor y no respeta su cuerpo tanto o no lo tiene en buenas condiciones para... O sea, ¿me explico? Otras personas tienen más inteligencia corporal o emocional y menos capacidad computacional mental. No sé, me explico, ¿no? Entonces, es complicado porque hay varias líneas de desarrollo dentro del nivel de conciencia y luego hay varias inteligencias relacionadas con los distintos cuerpos y a nivel mental, incluso con el mismo cuerpo, pero con distintos matices, ¿no? Entonces, es complicado. Y luego tienes inteligencia espiritual, claro, que es lo que yo llamo comprensión espiritual, ¿no? Hay gente que no hay manera de explicarle la espiritualidad, lo habréis comprobado. No hay forma, o sea, no, bueno, no es su culpa, o sea, no, simplemente no pueden comprenderla. Ya lo que a ti te parece tan fácil, ¿verdad? Como decir, oye, pues otras personas no pueden. Sin embargo, luego ves que una persona pues juega al tenis maravillosamente y tú no puedes, porque no coordinas. No sé si me explico, ¿no? O sea, hay muchos tipos de inteligencia. Y lo que estamos ahora intentando desarrollar aquí en esta charla de alguna manera es la inteligencia espiritual o la comprensión espiritual, ¿no? Porque una vez que desarrollas esa, como que influye mucho en todas las demás. No sé si me... Porque la causación es descendente, ¿no? Pues es curioso que, por ejemplo, he asistido, ¿no?, a muchas ocasiones, a esto que te voy a decir ahora, por ejemplo, una conversación entre un místico y un superfilósofo, o un supercientífico. Claro, el supercientífico y el superfilósofo está lleno de muchos más datos, ¿me entiendes? Y puede explicar las cosas de una manera... Pero el místico es el que le dice, por ahí estás pensando mal. ¿Cómo? Sí, sí, por ahí. ¿Cómo sabes tú que no? Porque no. ¿Sabes? Porque contextualmente no. ¿Sí me entiendes, no? Y ya lo ha matado. No sé si me explico, ¿no? Por mucho que el otro tenga todos los datos que te dé la gana, ¿no? Entonces, sí que esto es así como tú dices. Y es más, de la misma manera, no puede hacer el bachillerato en un año. Todos sabemos que tardan 8 años o 10 años o lo que sea, ¿no?, para poder absorber toda la información que en el bachillerato se les da. Pues una persona no puede pasar del nivel 2 de conciencia al nivel 4 en una vida. Es imposible, ¿no? No lo ves nunca. Bueno, alguna vez San Pablo, yo que sé, un milagro de esto, ¿no?, que lo tiran de un caballo. Y todo es posible en el universo. Pero por regla general no se da. No sé si me explico, ¿no? Entonces, incluso nos lleva a veces toda una vida poder desarrollar una de esas muchas líneas, no sé si me entienden, ¿no?, de desarrollo. Por eso el alma tiene varias experiencias, ¿no?, para poder completar. Y me da igual que la que uno crea en la reencarnación o que uno crea en el purgatorio, por así decirlo, si es lo mismo. O sea, en definitiva es, después de la muerte física, el alma sigue evolucionando. Que lo haga en mundos físicos o no, puede ser debatible. La ciencia parece dar la razón a los que piensan que es así, ¿vale? Pero bueno, no quiero pelearme con nadie porque el que no piense que es así, entonces
tenemos que comprender que todos los eventos son necesarios para que ese proceso evolutivo del alma ocurra. Y comprendiendo eso podemos aprender a aceptarlos, y si los aceptamos no perdemos la paz. Y si no perdemos la paz, hacemos mucho más eficiente nuestro crecimiento espiritual. Porque al final lo que el alma tiene que aprender es la imperturbabilidad ante lo externo y la comprensión de que lo externo no existe. Te pongo un ejemplo. En la última charla recomendé a mucha gente que viera un programa de Space's Deepest Secrets, ¿no? No sé quién de vosotros, si alguno lo ha hecho, ¿no? Sí, ok. No sé qué conclusión habéis sacado sobre ese programa, pero estoy bastante seguro que los que lo hayáis visto habréis concluido que con toda probabilidad el universo es holográfico, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, si el universo es holográfico, entonces la única realidad sería la experiencia subjetiva del que está viviendo la holografía. O sea, es como si nosotros vamos a ver una película de cine, ¿qué es lo real en esa película? Bueno, lo que está pasando en la pantalla no es real. Eso es producto de una cinta bidimensional que se le pasa una luz y lo proyecta en la pantalla, ¿no? A lo mejor lo que era real era el rodaje. Pero claro, si asistimos al rodaje de la película, tampoco vemos la película, porque va de escena en escena y al final, ¿vale? Los actores que no sé qué. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que lo único real de cuando vemos una película es nuestra experiencia subjetiva al verla. ¿Cierto? Porque esa película nos produce, de alguna manera, pues una reacción. Hay gente que hasta llora en las películas, ¿no? A mí además se me ha caído una lágrima, ¿no? Si la película es... O no más que por triste, a veces más por alegría. Fíjate, si la película es alegre y tal, ¿no? O cuando un pobre chico gana un concurso y se pone muy contento y no sé qué, pues a mí como que me entiendes, ¿no? Ok. Pero dicho eso, lo real es nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, por eso tenemos que situarnos por encima de la película. Eso es todo. Entonces, una vez que tú estás viendo el tema como una película, pues ya no eres sujeto de la película, sino que eres testigo de la película. No sé si me explico, ¿no? Claro, yo puedo ver una película, claro. Yo puedo ver una película, de hecho, cuando veo una película, puedo verla como con dos actitudes, ¿no? O me pongo de testigo en la película y digo, uy, qué paisajes más bonitos, qué bien actúa este tío, qué rodaje más bueno, o qué trama, qué conversación, y lo veo como testigo, ¿no? O puedo meterme en la película y verla como sujeto, ¿no? Entonces, y hacer su mejor actuación. Claro, y luego además, pues claro, lloro o no lloro con las cosas que pasan o dejan de pasar y tal, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que aprendamos a ponernos de testigos de la realidad. ¿Okay? Mira lo que está pasando en Ucrania. ¿Okay? Yo no lo apruebo porque la aceptación no es aprobación. Yo tampoco me mantengo inmóvil porque la aceptación no es inmovilismo. O sea, nosotros hemos venido a aprender actuando. Pero lo que sí hago es que no dejo que me quite la paz. Porque si dejo que me quite la paz, entonces mi capacidad de servicio disminuye. Mi capacidad de actuación disminuye. Mi capacidad de ver las cosas con claridad disminuye. Todos tenemos la suficiente edad como para poder haber comprobado eso en nuestras propias carnes, porque todos hemos sufrido alguna vez. El que no haya sufrido nunca por algo, que levante la mano. ¿Okay? Entonces, y todos sabemos que cuando sufrimos, perdemos claridad, perdemos energía, ¿entiendes? No nos encontramos bien, no somos felices, perdemos creatividad, la mente se estrecha y vemos las cosas como con orejeras, ¿verdad? Esos efectos los habéis vivido vosotros mismos cuando habéis sufrido, ¿no? Esto es común a todos, esto no es nada, ¿verdad? Igual que todos tenemos que dormir, o que hacer pis, con perdón, o que comer, ¿no? O sea, son experiencias comunes a la humanidad, ¿verdad? Claro, a veces es complicado cuando la experiencia te toca a ti, una enfermedad, claro, una cuestión, el verlo como testigo, claro. Pero ese es el trabajo de trascendencia del ego. Fíjate que en esto no hay duda. O sea, por ejemplo, si cogemos dos de las filosofías o religiones, en mi opinión, más importantes que ha tenido la humanidad, ¿no?
como son el cristianismo o como es el budismo, pues fíjate que Jesús y Buda dicen lo mismo. Ese es su mensaje central. Jesús en el Evangelio. No todos los que dicen Señor, Señor encontrarán el reino, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. ¿Habéis leído ese pasaje en San Mateo, no? Ok. Buda. El secreto del sufrimiento es el deseo egoico. Cuando no haya deseo egoico, cesará el sufrimiento. Lo mismo que dijo Jesús. Es decir, dice Buda, tú sufres cuando tú quieres que las cosas sean de una manera, pero el universo las va a crear de otra, o como sea conveniente. Y entonces eso tú ya lo vas a resistir, porque no es lo que tú quieres. Y por lo tanto, toda resistencia mental a la realidad es lo que llamamos sufrimiento. Que no es lo mismo que dolor físico, ¿eh? O sea, dolor físico, claro, si tengo cuerpo físico, me pegan un martillazo en la rodilla, por mucho que yo esté en comprensión espiritual, la rodilla me va a doler. Pero yo he visto mucha gente con dolor físico y sin sufrimiento mental, porque comprenden el dolor físico, comprenden para qué ocurre, ¿saben lo que digo? Y sin embargo he visto mucha gente con sufrimiento mental sin ningún dolor físico. Supongo que esto también nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Entonces, aquí estamos hablando de lo mental. De lo físico, pues hablaremos con los médicos, no se me explico, ¿no? Pero estamos hablando de lo mental. Y el sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre. Si no hay resistencia mental, si hay aceptación de lo que ocurre, no puede haber sufrimiento. Lo que pasa es que esa aceptación tiene que ser entrenada. O sea, no basta con que yo diga, mira, bueno, este tío en esta charla ya lo he comprendido, a partir de ahora me dispongo a aceptar la realidad. Ojo, que vuelves a casa, pasa lo que sea y catapluz, ¿no? Es decir, que eso hay que entrenarlo, ¿eh? Esto es como si queremos aprender a tocar el piano o jugar al golf, mira, una clase teórica y tal, pero luego practica, porque si no, no vas a poder ponerlo en práctica, ¿no? Pero solo se puede sufrir por dos razones. O falta de comprensión espiritual, y entonces no sabes en qué entrenarte, o falta de entrenamiento, aunque tengas la comprensión espiritual. ¿Explico? Ahora, si tienes la comprensión espiritual y tienes el entrenamiento, se acabó el problema del sufrimiento. Eso no quiere decir que lo que ocurra te guste. Simplemente quiere decir que aprendes a aceptar lo que ocurre. Es muy diferente resignarse, porque la resignación siempre consume energía. Porque en la resignación todavía no hemos comprendido el valor de las cosas, evolutivo. Entonces simplemente tenemos como una confianza vaga, ¿sabes?, en la voluntad de Dios, y bueno, me resigno. Pero cuando te resignas, pierdes tu poder, de alguna manera, porque consume energía todavía. No has comprendido que lo que ocurre es perfecto. Crees que es imperfecto, pero te encuentras impotente para solucionarlo y te resignas. No estamos predicando aquí la resignación. La resiliencia. Tampoco, porque sí, vamos a ver, resiliencia, vamos a ver, sí y no. La resiliencia puede ser positiva o negativa, me explico. Si la resiliencia es terquedad, no. ¿Entiendes? Ahora, si la resiliencia es fortaleza para aceptar lo perfecto para la evolución de las almas, entonces sí. ¿Me explico? Entonces, puede haber una resiliencia que es egoica. ¿Me entiendes? Y yo lo que estoy proponiendo es una aceptación espiritual, sin ego por medio, ¿no? Sí. Entonces, fijaros que al menos yo no conozco otro camino para no sufrir que la aceptación de la realidad. No creo que nadie os lo pueda enseñar. No hay otra solución. Digo, además, es que es lógico. Es decir, si la conciencia crea la realidad, ¿os acordáis? Colapsando la función de onda del electrón para que en vez de una onda sea una bolita. Os digo, ¿no? Entonces, si la conciencia crea la realidad y lo hace siguiendo unas leyes que se llaman leyes universales, y esas leyes van dirigidas, como nos han dicho siempre los maestros espirituales y la ciencia actual,
al crecimiento de las almas. Esto es algo que, por ejemplo, todos nosotros, como estamos en Occidente, sé que muchos de vosotros habéis estudiado otras filosofías, otras religiones, el budismo, el hinduismo, lo que sea, ¿no? El judaísmo, lo que sea, el cábala, lo que sea. Pero nosotros hemos sido criados en una cultura cristiana. No tenemos que irnos a ningún sitio por ahí para encontrar estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay 15 santos que son padres, que han sido nombrados padres de la Iglesia. ¿Vale? Uno de ellos, San Basilio de Cesarea, siglo I después de Cristo, dice textualmente: la tierra es una escuela de almas. ¿Por qué no nos predican eso los domingos? Cuando pregunto eso en la iglesia me dicen, no, es una verdad como un puño, pero es que se nos había olvidado. Y yo, bueno, coño, recordémosla. ¿Entiendes? Porque esto es lo que da paz a la gente. No sé si me entiendes, ¿no? Y no el infierno y su puñetera madre y tal. Bueno, pero es que yo creo que eso lo hace con la intención, disculpa, sí, de mantener a las personas que aman la iglesia sumergidas en el miedo. Bueno, hija, Personas vamos a ver. Entiendo lo que dices. Pasa que a mí me cuesta pensar. Eso sería una mala intención. No sé si me explico, ¿no? A mí me cuesta pensar que un sacerdote se levante por la mañana y diga, a ver cómo mantengo a todo el mundo en el miedo. No, vamos a ver. No creo que sea así. Yo creo que es un tema más de ignorancia. O sea, que es que él no sabe más. O sea, a él ha enseñado eso en los seminarios y tal. Y él predica. Mira, cuando un maestro, o sea, cuando una persona no tiene el nivel 4 de consciencia, entonces puede ser un recitador de doctrina, ¿eh? O puede ser un administrador de sacramentos, o de parroquias, o lo que sea, pero no puede ser maestro espiritual. Digo, para ser maestro espiritual tienes que estar en el nivel 4. Sácalo. Gonzalo, Sí. una comentario y pregunta. Lo que estoy entendiendo es que para llegar a la aceptación hay que renunciar a la expectativa. Claro. Que de eso hablan. Totalmente. Porque si yo espero que el árbol sea gris Sí. y no verde, voy a sufrir. Claro. Y me voy a desgastar. Así Entonces es. tiene que ver con las expectativas. Sin duda. Y vienen del ego las expectativas. Sin duda, claro. Vamos a ver. Todo lo que te quite la paz, de alguna manera, viene del ego por definición. Y diariamente hay un montón de cosas. Claro. El amor, claro. El amor nunca te va a quitar la paz. ¿Me explico? Y el aceptar la voluntad de Dios jamás te va a quitar la paz. Luego, si algo te quita la paz, ya tienes que saber que por el mero hecho de que te esté quitando la paz, eso es egoísmo. Pero fíjate que hay un refrán que dice, siempre que tengas una expectativa tendrás una desilusión. ¿Verdad? Claro, porque tú lo has dicho muy bien. Mira, los árboles son verdes, ¿me explico? Son como Dios quiera que sea. Y como venga por aquí un huracán, a lo mejor durante una temporada se convierten en marrones. Pero desde luego no van a responder a tus expectativas, sino a la ley universal. Entonces, la mejor expectativa que podemos tener es que se cumpla la ley universal. Si esa es nuestra expectativa, nunca tendremos problemas. Por eso el Evangelio habla tantas veces del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, y en todas las filosofías lo tienes igual. Fíjate, incluso en la Iglesia Católica, por esto quiero que los católicos no desesperéis o no desesperemos los que hemos nacido en esa cultura, ¿no? Porque es que tenemos las mismas enseñanzas, lo que pasa es que no se han puesto en práctica de esa forma. Porque los mensajes místicos de los grandes maestros, en vez de ser interpretados por los místicos, han sido interpretados por los teólogos. Pues los teólogos lo han hecho desde la mente. Claro, cuando tú interpretas un mensaje místico desde la mente, te lo cargas. Es que el Evangelio es un libro más psicológico que religioso. Claro, sin duda. Eso lo creo. Hombre, siempre. claro. Es Pero más por de supuesto, psicología que de religión. Sin duda. Bueno, es que vamos a ver. Yo tengo mucha gente en la Iglesia Católica que ha comprendido que Jesucristo no fundó una religión. Jesucristo fundó una iglesia universal, pero no por la forma que la tenemos ahora, sino una hermandad entre todas las... Entonces, si Jesucristo hubiera querido fundar una religión, ¿verdad? Pues Jesucristo hubiera hecho toda la teología, hubiera escrito todo el derecho canónico y tal, pero no hizo nada de eso. Jesucristo nos enseñó el camino de la paz y del amor. No fundó una religión.
O sea, la hemos fundado nosotros después. No sé si explico, ¿no? Pero fíjate que incluso en la Iglesia Católica, no ya en el siglo I después de Cristo, sino hace 200 años, creo, más o menos, pues otro padre de la Iglesia, Alfonso Ligorio, dice textualmente en su libro Conformidad con la voluntad de Dios, dice: nunca atribuyáis a los hombres ni al demonio los males que os acontezcan. O sea, no atribuyáis a Putin la guerra de Rusia o al demonio, no. Dice, todos los bienes y los males vienen de Dios. Claro, ¿quién ha creado el demonio si existe? ¿Okay? Y todo lo que existe tiene que tener una función. ¿Vale? Entonces, lo tenemos clarísimo. Putin puede ser un instrumento que la ley del universo esté usando, pero si lo que está pasando en Ucrania no estuviera dentro de la ley universal, no podría ocurrir. Simplemente no podría ocurrir, porque no se colapsaría el electrón de esa manera, no se me entiende. Entonces, tenemos que comprender que a veces cosas que son para el ego horrendas, ¿cierto? Pues ocurren, ¿no? Oye, los animales se comen unos a otros, ¿no? Y fíjate, los seres humanos, ya gracias a Dios, no hacemos eso. En Ucrania han matado gente, pero no se han comido, ¿no? Y las han dejado en las calles. Y eso que tenían hambre los soldados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo me pregunto a veces, ¿y por qué no ha hecho Dios las cosas de la manera que los animales se alimenten del sol? Por ejemplo, entonces ya no tendrían el estrés ese que tienen todos de que a ver quién viene a atacarme o cómo encuentro una presa, o estoy más tranquilos. Pero por lo que sea, aunque mi mente no lo comprenda, estoy seguro que el camino más rápido para la evolución a la conciencia es que cuando el alma está a nivel animal tiene que comerse unos a otros. Porque si no, Dios hubiera hecho que se alimenten del sol. Pero a lo mejor no hubieran crecido tan rápido. No lo sé, ¿eh? Estoy planteando el asunto, ¿no? Entonces, una pregunta, sí. Gonzalo. Lo que está pasando... No, tranquila. Lo que está pasando ahorita, Sí, digamos, en Ucrania, sí, es perfecto y necesario sin duda. para toda la humanidad porque los vivimos todos de diferentes Para maneras. todo el universo. Para todo el universo. Ahora, para los ucranianos que Sí. lo están viviendo en carne propia, digamos, Sí. También es perfecto y necesario. también, Claro. y lo tengo claro, Y- pero sí. cuando estás ahí, Sí. ¿cómo puedes entender que eso es perfecto y necesario? ¿Qué es lo que te hace determinar o entender que eso es perfecto y necesario para ti? Tu nivel de conciencia y tu comprensión espiritual. Por ejemplo, si estuviera Gandhi en Ucrania, o Teresa de Calcuta, ellos sí comprenderían que es perfecto y necesario. Aunque estuvieran en mitad de todo el día. Porque su nivel de comprensión espiritual no les puede quitar esa comprensión. Que no actúen. Porque no, oye, ¿Qué Gandhi, hacemos ahora? ¿Qué hacemos? bueno, pues actúa como puedas. Lo explico, cada uno como pueda. Uno podrá escribir cosas, el otro podrá mandar dinero para que no sé quién. Oye, Eso no es interferir en la experiencia. no. Interferir en la experiencia de una persona es cuando tú haces algo por esa persona que ella puede hacer por sí misma. ¿Eh? Pero, por ejemplo, si ha habido 4 millones de refugiados y tú abres tu casa para que entre una familia ucraniana hasta el tema tal, eso no es interferir en el destino, eso es ejercitar el amor. Ellos no pueden por sí mismos hacer otra cosa porque están expulsados de su país y no tienen un techo donde, y antes de dejarles en la calle durmiendo, pues los metes en casa. Pues tú estás ejercitando el amor y ellos están recibiendo el servicio. Eso hace que ellos también abran su amor. No sé si me explico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una historia muy bonita, muy cerca de mí. O sea, por ejemplo, mi hermana decidió acoger una familia en su casa, ucraniana, ¿no? Bueno, pues ahora uno de los niños es íntimo amigo de mi nieto, no sé si me explico. Y tengo hasta fotos, ¿no? De cómo se abrazan y cómo tal y todo. O sea, pues siempre pasa lo mismo. Pasa algo en Ucrania, la gente de mayor nivel de conciencia abre más su caridad, ¿no? ¿Sabes lo que decir? Sí, Y esos actos, por eso dice el Evangelio, no luches contra el mal, ahoga el mal en abundancia de bien. No sé, ¿no? Pues claro, si luchamos contra el mal, nos ponemos a su nivel, de alguna manera, ¿no?
y no resolvemos el problema, porque por mucho que mates a Putin, como no mates la idea, luego saldrá otro Putin. No sé si me explico, ¿no? Lo que hay que matar es la idea. Y las ideas se matan con amor. No sé si me explico, no enfrentándote directamente al individuo que... Bueno, que esa es una pregunta que están aquí haciendo. ¿Cómo se ejercita la aceptación? Bueno, pues así, o sea, por ejemplo, yo no sé, o sea, yo la única manera que sé hacerlo es esto, ¿no? Yo a la mañana me levanto y si leo un periódico o pongo unas noticias o lo que sea, veo un desastre, ¿no? ¿Cómo ejercito la aceptación? Diciendo, bueno, ¿cuánto siento que todavía sea necesario? Mentalmente, Claro, que estas cosas ocurran para que la humanidad, ¿me entiendes?, siga avanzando. Ya me gustaría que estuviéramos en la universidad y no en el bachillerato y que pudiéramos tener otro tipo de evoluciones que tendremos con toda seguridad cuando sea nuestro momento, ¿no? Pero de momento, igual que tengo que comprender que un niño de 3 años monta una pataleta o, ¿sabes?, o lo que sea, porque eso es la naturaleza de las cosas, los terrible twos, ¿no? A ver, tengo nietos, entonces, claro, entonces... haciendo ejercicios mentales, sí, claro, de siempre, claro. Mira, el desarrollo espiritual se produce en el campo mental. Para eso tenemos los seres humanos un campo mental que nos ha dado Dios y que no tienen los animales, ¿no? Entonces, claro, pero fíjate, porque incluso si tú desarrollas mucho la capacidad contemplativa y acabas teniendo experiencias místicas, esas experiencias místicas de alguna manera hay que interpretarlas. Por eso dicen los maestros que uno de los mejores servicios es convertirlo y dejarlo en comprensión para los demás, ¿no? Por eso muchos discípulos dicen explicar lo que ven con palabras que son conceptos, ¿no? Y que son racionales, pero nunca es irracional. Con lo cual, al no ser irracional, siempre tienes la capacidad, de alguna manera, de intentar poder explicarlo de manera razonable a los demás, ¿no? Entonces, la única manera que yo comprendo es, claro, con la mente. Claro, es que si no, yo tengo 2 opciones. O veo lo de Ucrania desde el ego y entonces se me disparan las emociones, con perdón, me cago en la madre de Putin y no sé qué, lo quiero asesinar, me paso todo el día cabreado. ¿Me explico? Eso es una posibilidad de verlo. Yo diría que la mayoría de la gente de alguna manera lo ve así. Pero otra posibilidad de verlo desde la comprensión. Me pregunto, ¿cómo lo vería Teresa de Calcuta? ¿Cómo lo vería Gandhi? ¿Cómo lo vería Buda? Bueno, pues Buda y Jesús y tal nos dicen que estas cosas son necesarias para el desarrollo de la vida. Lo dicen los padres de la iglesia, no todo el mundo. Sí, pero pregunte más duro porque sí, que yo te escucho y reflexiono, por ejemplo, es desde la aceptación. Claro. Aceptar que el árbol es verde es súper fácil. Bueno, sí. Aceptar que uno viene en bancarrota en la vida Sí. no es tan fácil. No. Entonces, pero es el mismo nivel de aceptación. Es el mismo nivel de aceptación. Vamos a ver, es que el problema de la aceptación, tenemos que ligar también esa idea de la aceptación con la idea de la autorresponsabilidad, ¿vale? O sea, tú puedes ir por la vida con 2 actitudes distintas, la del victimismo o la de la autorresponsabilidad, ¿okay? Entonces, una vez que estás en autorresponsabilidad, tú comprendes que tú eres la que causas lo que te ocurre, sea una bancarrota, sea lo que sea, una enfermedad, un divorcio, la muerte de un ser querido. O sea, no te estaría pasando eso si no necesitas la experiencia. Además, prueba de que necesitas la experiencia es que cuando te ocurre pierdes un poco la paz. La paz. Sí, ¿verdad? Claro. Mira, todo lo que te haga perder un poco la paz te está mostrando que necesitas la experiencia. ¿Me explico? Porque si no la, claro, porque además si no se repite, claro. Por eso hay un refrán en la espiritualidad también que dice, todo lo que se resiste persiste. Entonces tú fíjate que una de las mejores maneras que tienes de aprender a aceptar la realidad
siempre lo digo en todas las charlas, lo que pasa es que no me gusta repetirme tanto, pero claro, cuando hay gente nueva, luego hay gente que no, entonces no sé, ¿no? Bueno, refrescar. Okay. Si pensáis que en vez de repetir es refrescar, pues entonces me dais tranquilidad, ¿vale? Entonces fíjate que sí, esto es así, o sea, yo te propongo un ejercicio que te va a llevar 2 minutos al día, pero que te va a ayudar mucho, estoy seguro. Que es que por la noche, cuando te vayas a meter en la cama, hagas examen de conciencia. 2 minutos. Pero examen de conciencia no como te han enseñado en la religión, a ver en qué he pecado. Pues eso me importa menos de momento. Yo lo que quiero es que tú hagas un examen de conciencia y todas las noches te preguntes ¿qué me ha quitado la paz ese día? Hoy es un día, ¿no? Son las 11 de la mañana. No sé quiénes han perdido ya la paz a las 11 de la mañana por algún motivo, por el tráfico al venir en Key Biscayne, por lo que sea, ¿no? Pero deja que el día siga pasando y ya veréis que hay muchas cosas que te quitan la paz. Si no hay nada que te la quite, si no hay nada que te la quite, ya has llegado y entonces lo que tienes que hacer es empezar a ser de servicio, explicando cómo a los demás cómo pueden no perder la paz y además transmitiéndoles la energía, la vibración que solo tiene una persona que no pierde la paz. Además no puede ser porque es imposible. No sé si me entiendes. Entonces, claro, no hace falta que te escuchen. Exacto. Pero eso lo he dicho también muchas veces. Como estuviera aquí sentada Teresa de Calcuta, calladita, cuando salierais de aquí saldríais como, ¿sabes? ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido un contagio, porque la energía es más contagiosa que la gripe. Sí. ¿Tienes? Perdona, termino la idea del examen y ahora para aquella. Entonces, tú pregúntate por la noche qué te ha quitado la paz. Y entonces dirás, a ver, resulta que hoy han expulsado a un hijo mío del colegio. Me he enfadado. No, es que he perdido mucho dinero con inversión. No, es que el médico me ha dicho que tenía una enfermedad. O es que viniendo aquí a Biscayne he cogido un tráfico de media hora y me ha hecho llegar tarde a la reunión y he puesto nervioso en el coche. Pues, o sea, y verás que hay muchas cosas que tienen la potencial, o que llega a casa y mi marido, o mi pareja, o mi mujer me ha dado una mala contestación, o estaba nervioso, o lo que sea. ¿Qué te ha quitado la paz? Y una vez que veas que te ha quitado la paz, haz un segundo ejercicio, que es cómo tiene tu mente que ver esa misma situación que te ha quitado la paz de forma diferente para ya no te la quite. Ya está. Es matemático. Ya está. Entonces, cuando hagas eso 15 días seguidos, se acabó el problema. Porque te vas a dar cuenta que a diferencia de la medicina, donde si tienes, yo qué sé, colesterol te dan una pastilla y si tienes gripe te dan otra, en esto de la paz solo hay aspirina para todo. Sea cual sea lo que te quite la paz, solo vas a conseguir que no te la quite mirando ese evento o situación con comprensión espiritual. No sé si me explico. No hay otra manera. Puedes intentarlo, ¿eh? O sea, si consigues una mejor, yo soy el primer interesado en saberlo, ¿eh? Esa es, claro. Entonces, esa es la solución. Entonces, ahora bien, como bien decías, no, tú desde por aquí decías, como bien decíais, una vez que aceptes algo y eso ya no quite la paz, tú observarás que no vuelve a ocurrir. Claro, porque ¿para qué necesitas que te ocurran eventos que ya no necesitas para crecer? Esto que digo yo, por favor, no lo creáis en absoluto. Simplemente verificarlo. ¿Me explico? Claro. ¿Por qué existe el refrán espiritual de todo lo que se resiste persiste? Pues si ese refrán es verdad, lo que no se resiste no persiste. Es espiritualidad basada en evidencia. Claro, oye, pero claro que sí. Y por favor, nunca se te ocurra entrar en temas espirituales sin exigir la evidencia. Porque ahí hemos cometido ahí muchísimos errores. Es buenísimo, todos nos enamoramos de una idea. Yo hablo muchas veces con filósofos y tal, igual, ¿sabes? Y veo que se enamoran de una idea y les digo, mira, ¿sabéis la diferencia? Que como yo tengo un gen de empresario, no filosofío, a los empresarios lo que no nos funciona no nos interesa. Claro.
Pero es que, perdona, es que en la espiritualidad es el gen que tienes que tener, porque si no, es que está en el Evangelio otra vez. Por sus frutos lo conoceréis. Los profetas, las ideas, ¿sabes? Entonces, las ideas que no dan buen fruto, me da igual que te las esté contando un señor con túnica y van... Eso no es verdad, espiritualmente hablando. Todo lo que es verdad da fruto. Y el fruto que da es la paz. No sé si me explico. Todo lo que viene de Dios da paz. Y si no te está dando paz, pues es una idea equivocada, aunque sea sobre la espiritualidad. Yo quería, Sí, cualquiera de los dos. Vamos a atender a los dos. Sí. bueno, Sí. bueno, tú mencionaste hace un rato de qué estaría haciendo la Madre Teresa Buda, Sí, ¿no? sí. En Ucrania. Yo creo Sí. que ellas estarían ayudando a los muertos. Seguro, seguro. Dando esa parte de espiritualidad y de cariño. O sea, Seguro. tomar acciones a lo Perdona, mejor, de cariño no, de amor. de amor. Eso. No. Estar ayudando. Y lo que quería compartir también, Sí. lo que a mí el COVID me enseñó, y creo que a muchos, que vivimos trabajando, sobre todo Claro, en España, trabajando, claro, haciendo plata, claro. y cuando nos quedamos asilados, Sí. nos damos cuenta verdaderamente que lo que la vida nos está enseñando es volver ese núcleo, y que es lo verdaderamente importante, nuestra salud y nuestra familia. Y eso es lo que habíamos olvidado porque estábamos trabaja y no lo veíamos. Bueno, sobre todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero si quieres te lo expreso en otras palabras. Es lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Pero se puede entender también así. Lo que tú estás diciendo es que antes del COVID todos teníamos el 99,9% del tiempo la mente proyectada hacia afuera. Porque trabajo, pareja, me voy al cine, me monto en barco, qué plan hago, ¿no? Llevo a los niños a Disney, lo que sea, la mente para afuera, ¿vale? Y lo que tú estás diciendo acertadamente es que el COVID nos ha dado la oportunidad de tener más tiempo para cambiar la polaridad de la mente y volverla hacia adentro, ¿cierto? Por el aislamiento y todo eso. Y ahora, viendo justamente lo que está pasando en Ucrania, que es una frustración porque no podemos estar allá, Claro. no somos un presidente, no tenemos Claro. un poder como para poder eliminar. Yo creo que lo que se está diciendo ahora es como la violencia. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera contraatacar esa violencia? Empezando con nosotros mismos. Bueno, con la pues violencia que, sí. cuando uno Claro. le grita al otro, cuando está con el tráfico, cuando Claro. toda esa situación que nos podemos empezar desde ahora para generar una energía Claro. global, universal, para poder contraatacar de alguna forma. Claro. Por eso lo que tú estás diciendo es absolutamente acertado. Y eso lo dijo Gandhi ya en su momento. Acuérdate de la frase famosa de Gandhi: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Porque fíjate, cuando en el Evangelio se nos habla de ahogar el mal en la abundancia de bien, si queremos decir eso en el año 2021, de una forma más moderna, aunque la idea es la misma, ¿verdad? Pero claro, en los tiempos de los romanos no, la física cuántica no se había descubierto. Lo que te está diciendo Jesús en el Evangelio es: tú sube tu vibración, sube tu nivel de conciencia, que va a subir tu vibración. Y esa vibración es contagiosa. Entonces, por ejemplo, si en la Tierra un 10% de sus habitantes estuviera en nivel 4, lo de Ucrania no podría ocurrir. Digo, porque esa vibración contagiaría y controlaría, eso es lo que llaman el famoso punto crítico, ¿no? En física, ¿no? Se sabe que cuando un grupo de personas, un 10% de ese grupo sube, ¿me entiendes? Por ejemplo, se sabe que la positividad, la energía de Teresa de Calcuta, contrarrestaba la energía negativa de 700 millones de personas. Digo, porque cuando la vibración es más rápida, no es que suba proporcionalmente, sino logarítmicamente el poder. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vibra a 700 hercios tiene casi el mismo poder que 700 millones a 70 hercios. No sé si me explico, ¿no? Porque no es 10 veces más, 70 por 10, 700, sino que es logarítmico, ¿no? No sé si me estoy expresando bien matemáticamente, ¿no? Por lo tanto, mira, siempre han dicho los grandes maestros espirituales que el mejor regalo que le podemos dar al mundo es nuestro propio crecimiento. ¿Verdad? Porque, por ejemplo,
Yo puedo ser consciente de que hoy estoy dando una charla, mejor, peor, lo mejor que sepa o no sepa, ayudando más o menos, pero soy consciente de que hay, no sé, 30 y 40 personas que sean, las personas que seamos, más las que estemos aquí, más tal, entonces puedo decir, bueno, pues a lo mejor mis palabras están afectando a 100 personas esta mañana, ¿ok? De eso soy consciente, porque aquí está, o sea, ¿me explico? Ahora, yo no soy consciente de cómo puede estar Dios usando o el universo usando la vibración poca o mucha que yo pueda tener de manera silenciosa en el resto del universo, ¿no? De ahí la idea de ahoga el mal con abundancia de bien. Y de ahí la idea también de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos o sentimos afecta al universo entero, no solo a la Tierra, o sea, o a la humanidad, al universo entero, porque todo está interconectado, porque todo es uno en la realidad, ¿no? Entonces, el mejor servicio que podemos hacer siempre es nuestro propio crecimiento. A partir de ahí, cuando nuestro crecimiento haya llegado al punto óptimo para esto, pues entonces empiezas a desarrollar el servicio. Porque el servicio es la última asignatura que se aprende antes de graduarnos. Entre otras cosas, porque hasta que el nivel de conciencia no está suficientemente alto, el servicio no aparece como una opción interesante. Yo no lo veo a Putin levantándose todas las mañanas pensando cómo va a ser de servicio a que la gente tenga más paz, ¿verdad? Entonces, sin duda, la sin duda, sí, muy bien dicho, porque la espiritualidad, si es algo, es unitiva. Y el ego es separativo. Y ahí está nuestra lucha. Cuando estamos en el ego, todo lo hemos separado. ¿Ves? Este no es mi hermano, este no es mi familia, este no es mi raza, este no es de mi partido político, este no, todo es separativo desde el ego. ¿Vale? Desde la espiritualidad todo es unitivo, porque todos somos hijos de Dios. Eso me lo dejó tan claro Teresa de Calcuta en un momento en el que yo no lo había comprendido, que impactó muchísimo, ¿no? Fíjate hasta qué punto lo lleva ella. Yo le pregunté si no había tenido nunca la inclinación de ser una persona, una mujer normal, casarse, tener hijos, fundar una familia, ¿no? Me contestó que no, que desde que es niña sabía que eso no era posible. Una de las razones que me dio varias. Una es no puedo limitar mi amor a tan poca gente, pero otra que me dio, que me impactó, yo tenía entonces pues 35 años o así, ¿no? Es, Gonzalo, ¿quién es el padre de tu alma? Y yo le dije, coño, Dios. Y me dijo, ¿y quién es el padre de la mía? Y le digo yo, pues Dios. Y me dice, pues a nivel de alma somos hermanos, ¿no? Y digo yo, pues parece que sí. Y entonces ella me preguntó, ¿y tú te casas con tu hermana? Coño, en aquel entonces me voló la cabeza, ¿sabes lo que quiero decir, no? Pues claro, ella se veía a sí misma como un alma y veía a los demás como almas. Y entonces, claro, eso cambia toda la percepción de lo que haces, de lo que no haces, de por qué lo haces y desde dónde lo haces. Perdón, tienes una pregunta, ¿no? Sí. Tú estabas diciendo que para poder comprender era con la conciencia mental. Sí. Y parte de la conciencia mental es la aceptación. Sí. Exacto, porque, vamos a ver, tú puedes ver cosas con un nivel de... Vamos a ver, los investigadores de esto han demostrado que hay 3 bloques de conciencia disponibles para nosotros, ¿ok? Un bloque, digo, para los seres vivos, un bloque de conciencia lo llaman la conciencia simple, que es la que tienen los animales, ¿vale? Sobre todo los animales más avanzados, un perro, un caballo, lo que sea, ¿no? Luego tenemos lo que se llama la conciencia del yo, lo que ellos llaman la conciencia del yo, que es la conciencia que tenemos los seres humanos normales. Es la conciencia egoica, es la conciencia del lenguaje y es la conciencia del razonamiento mental, ¿vale? A lleva a B, lleva a C, luego D, lo que sea, ¿no? Es secuencial, ¿verdad? Y es la que usamos pues, para comunicarnos con otros, ¿ok? Bien. Pero tenemos un tercer bloque de conciencia disponible, que es la que termina la evolución en los mundos físicos, ¿vale?
que es lo que los expertos llaman, a ese tercer bloque lo llaman la conciencia cósmica, o la conciencia universal, o la conciencia mística. Usan cualquiera de estos tres nombres distintos, depende de quién sea el investigador que estés leyendo, ¿no? Y esa conciencia, si queréis un día damos una charla solo de qué es esa conciencia, y cómo se vive, y cómo se experimenta, y qué características tiene, y cómo quiere que la para mayo. Okay. Bueno, pues para mayo daremos la conferencia sobre la conciencia mística, ¿no? Bien. Entonces, esa conciencia mística es transmental. ¿Por qué es transmental? Por varias razones. Primero, porque cuando empiezas a abrirte a ella, de alguna manera lo que ves, lo que comprendes, lo que aparece, no es secuencial. Es aprehensión con H directa de la información sin pasar por proceso secuencial. O sea, ya no razones. Dos, otra característica que tiene es que no la controlas con la mente. ¿Me explico? Si yo estoy pensando en la conciencia del yo puedo dar una orden a mí mismo de dejar de pensar. Yo controlo lo que pienso. No sé si me explico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú estás soñando por la noche, tú no puedes parar el sueño hasta que no te despiertas. Pero en mitad del sueño, tú no diriges el sueño, ¿a que no? Yo por lo menos no sé vosotros, ¿no? Pero, es decir, te persiguen los lobos. Bueno, pues el sueño coge su camino hasta que te despiertas. Y cuando te despiertas y vuelves a la conciencia del yo es cuando puedes decir ya no sueño más. Pero en mitad del sueño yo no soy capaz, no sé si alguien lo es, de ir modificando el sueño como tú quieres, sino que el sueño te ocurre. No sé si me explico, ¿no? De alguna manera. ¿Okay? Bien. Entonces, en esa conciencia mística no es un evento, es un proceso. Tiene sus niveles, como todo lo demás, ¿verdad? Y empiezas por un tipo de experiencia y sigues con otras y va avanzando, ¿no? Pero no es algo que tú puedes traer a voluntad. No te puedes sentar aquí es decir, ahora venga, que venga la experiencia mística, que tengo 10 minutos y explico, como sí puedo hacer con la mente normal, ¿verdad? Entonces, es verdad, cuando aparece la experiencia mística, tú lo ves todo con claridad. Ahora el reto es cómo explicas con el lenguaje, o sea, para eso tienes que volver a la conciencia del yo, no sé si me explico, ¿no? Para poder explicar con el lenguaje lo que has visto o has captado de ese otro bloque de conciencia disponible. O sea, tanto la conciencia simple como la conciencia del yo, como la conciencia mística, son todos posibilidades dentro del campo de la conciencia, ¿verdad? Ya existen antes de que existiéramos nosotros esas posibilidades. Y nosotros lo que vamos haciendo es, vamos cada vez siendo capaces de captar, de percibir más profundidades del campo de conciencia unificado. ¿Ves? Los animales llegan hasta aquí, pero no llegan a la razón porque para eso tienen que tener un cerebro, ¿vale? Entonces, fijaros que para poder llegar a la conciencia cósmica también vamos a necesitar un anclaje, porque todo lo significativo necesita un anclaje en lo fundamental. La pregunta puede ser, ¿y cuál es el anclaje de la conciencia cósmica? Porque ¿cuál es el anclaje de la conciencia del yo si lo tenemos claro? El cerebro. ¿Me explico? Prueba está que yo te pego un martillazo en la cabeza, te escacharro el cerebro y ya no hablas más, ni piensas más, ni nada. ¿Vale? No quiere decir que eso no exista como posibilidad en el campo de la conciencia, quiere decir que te he dañado tu anclaje. Y al dañar el anclaje ya no lo puedes experimentar. ¿Cierto? Fíjate, aunque hablaremos más de esto en la próxima conferencia, no nos vamos a adelantar, pero ha habido como mucha, o sea, no discusión, sino muchas comprensiones diferentes de cuál es el anclaje de la conciencia mística, ¿no? Por ejemplo, si tú eres hinduista y vas a los Vedas y los Vedantas, ellos dicen que el anclaje de la conciencia mística es el despertar del Kundalini, de la energía espiritual, ¿ok? Entonces, cuando despiertas la energía espiritual y asciende por los chakras, te da la capacidad de esa percepción. Puede ser. Otros, por ejemplo, dicen que el anclaje es que se empieza a desarrollar lo que se llama un cerebro etéreo. O sea, un cerebro cuántico, no físico, que es el que te permite la conexión
con esa profundidad de la conciencia. Otros la sitúan en la propia mente y hablan de mente inferior y mente superior, ¿vale? Y bueno, hay que desarrollar la mente superior entonces, que llamamos capacidad contemplativa o intuitiva, para poder percibir ese bloque de conciencia. Entonces, sea cual sea el anclaje que queramos elegir, si es el Kundalini, si es el cerebro etéreo, si es la mente superior o cuál es, lo que está claro es que necesita un anclaje. Y ese anclaje lo tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y para eso sirve la meditación, la contemplación, ¿verdad? Porque el acceso a la conciencia cósmica no se puede hacer desde una mente activa. ¿Ok? Claro, si yo siempre digo el mismo ejemplo, perdonad que me repita, pero es importante que lo entendamos. Si salgo al jardín ahora que hace el sol, me va a dar el sol sí o sí, salvo que le ponga un paraguas, una sombrilla. Entonces ese paraguas de sombrilla bloqueará los rayos del sol y yo quedaré en sombra, ¿no? Entonces, el bloqueo a nuestra percepción de la conciencia cósmica es esa incesante actividad que tenemos en la mente y en el cuerpo emocional y el conflicto interior y las preocupaciones y todo eso, como vibra más lento, no deja que la energía de más rápida vibración penetre, llegue. En el momento en que ya no tienes conflicto interior y tienes paz interior continua, es imposible que no se te abra el acceso a ese bloque. Es la condición necesaria. Es decir, el bloque está ahí disponible para todos. Es simplemente que no somos capaces de acceder a él porque tenemos demasiada actividad egoica. No sé si me explico. Si nos observamos a nosotros mismos, nuestra mente está activa todo el día. Y nuestro cuerpo emocional, como no nos cuidemos, ni te cuento. ¿Verdad? Lo que decías tú, me cabreo porque el tráfico, porque esto, porque aquello, el cuerpo emocional, la mente, la preocupación, el trabajo, las actividades. Entonces, todo ese rum hace de parapeto para que no podamos percibir. ¿Me explico? Por eso algunos investigadores dicen, claro, hay una mente superior, otros dicen, no, es el Kundalini, o otros dicen, no, es el cerebro etéreo que se desarrolla. Por ejemplo, los hinduistas y los budistas hablan del Kundalini. Hawkins habla del cerebro etéreo. Claro. Acordaros de ese triángulo del que siempre os hablo, ¿entiendes? Que pongo aquí comprensión espiritual aquí abajo, en este vértice paz interior y aquí arriba energía vital. Entonces, más comprendes, más paz, más sube la energía. Más sube la energía, más puedo comprender. Porque cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Si es que es simple, o sea, es racional, o sea, se puede comprender, es científico, o sea, por favor, ¿me entiendes? Digo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, no hay más problema, ¿no? Pues hay una pregunta que te quieren hacer acá. ¿Cómo no? Bueno, dos preguntas, perdón. Sí, claro. ¿Cómo se pone en práctica la aceptación en épocas de incertidumbre? Sí. ¿Y cuándo es el momento más eficiente para planificarse contra esperar con paciencia que el universo marque el camino? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver. ¿Vuelvo a repetirla? La primera parte. La primera dice, ¿cómo se pone en práctica la aceptación en épocas de incertidumbre? Vale, ya está. Es la palabra incertidumbre la que quería volver a escuchar. A ver, la incertidumbre es una de las cosas más molestas para el ego. ¿Qué? Que lo hizo Guacho. Ah, bueno, sí. Pero vamos a ver. Sí. La incertidumbre, pues dile a Juan. Juan ya está conectado. Sí, está conectado. Juan, no te preocupes, Juan, que ahora ya mañana hablaremos. ¿Sí? Pero vamos a ver. La incertidumbre es una de las cosas más molestas para el ego. Porque el ego tiene tres necesidades básicas, de las que siempre hemos hablado. Repetimos que no se nos olvide. La seguridad física, emocional, mental, tal. El control de lo externo, eso es cierto, ¿vale? Y una tercera necesidad que tenemos todos, ser queridos, aceptados, admirados por los demás, lo que sea. Entonces, claro, la incertidumbre al ego no le gusta nada. ¿Entiendes? Porque el ego lo quiere tener todo controlado. Y que todo esté como a mí me gusta. Y que yo sepa lo que va a pasar mañana. No sabe lo que pagaría la gente por conocer el futuro, ¿cierto? A lo que pagan, ¿no? Que si las manos, lo que sea, ¿no? Bien.
todo eso te das cuenta que todo eso es un deseo egoico, porque si estas personas fueran espiritualmente comprensivas, se darían cuenta que la incertidumbre es un gran regalo del universo para poder aprender a trascender el ego. Y entonces, en vez de querer salirnos de la incertidumbre, tenemos que aprender, como se dice en inglés, a thrive con la incertidumbre. Porque yo estoy dispuesto a aceptar todo lo que Dios me ponga delante. No sé si me explico, o crear que es lo que a mí me conviene por ley. Entonces ya me da igual la incertidumbre, porque como sé que todo lo que ocurra es la voluntad de Dios, pues lo que ocurra sea la voluntad de Dios y yo tendré que aceptar eso. ¿Me explico? Entonces, si estamos en el ego, la incertidumbre es horrorosamente molesta. Pero si estamos actuando desde el alma, la incertidumbre es bienvenida, porque es una magnífica oportunidad de ejercicio para trascender el ego. Esa era la primera parte de la primera pregunta. La segunda, ¿cuándo es el momento más eficiente bien, para planificarse contra esperar con paciencia que el universo marque el camino? Ok. El universo va a marcar el camino sí o sí. O sea, eso no es... O sea, todo lo que ocurre por ley, y el que no comprenda eso, fastidiado está. Porque todo no comprende nada. ¿Eh? Cristo igual. Todo está escrito. Todo está escrito, sí. Claro, sí, sí. Vamos a ver, mira, piensa. No, sí. Vamos a ver. Vamos a contestar esa pregunta y luego vamos al todo está escrito, que también es una muy buena pregunta y que tiene una clara explicación, ¿vale? Vamos a ver. No. Sí, planificar o no planificar. Nosotros tenemos que actuar. Hemos venido a aprender actuando. El universo no responde a la inactividad o a la pasividad, ¿vale? Entonces, si queremos que el universo responda, tenemos que actuar. Y para actuar, pues, tendremos que hacer nuestros planes. Eso no tiene ningún problema. Mientras que tengamos dos cosas claras. Que nuestros planes son siempre provisionales por naturaleza hasta ver lo que dispone el universo. No sé si me explico. Segundo, por eso hay un refrán muy famoso de la sabiduría que dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Okay. Segundo, nuestros planes tienen que incluir el hecho de que nosotros vamos a planificar dar lo mejor de nosotros mismos en lo que estemos haciendo. Pero dejar los resultados en manos de Dios, del universo. Porque nuestro crecimiento espiritual se hace cuando aprendemos a dar lo mejor de nosotros mismos en lo que hacemos. Es la única cosa que nos hace crecer. Controlar el resultado es lo que nos da angustia, estrés, me explico, porque eso es imposible además porque el resultado depende de la voluntad de Dios. Me explico en cada momento. Por ejemplo, lo de Ucrania es la voluntad de Dios, no lo dudéis, ¿vale? Si no, no podría ocurrir. Lo que pasa es que es una voluntad de Dios indirecta, es permisiva. No sé si me explico, te quiero decir, de alguna manera. Okay. Es igual de voluntad que la directa, porque si no hay permiso, no pasa nada, no sé si me explico. Con lo cual, es la voluntad de Dios. Es amorosa, porque está pensada para la evolución de las almas. Por ejemplo, nosotros no podemos juzgar ciertas situaciones porque no tenemos toda la información. Por ejemplo, algunos sabemos qué ha podido ocurrir en la vida de esas personas que han sido asesinadas en vidas anteriores. ¿Qué habrán hecho o no hecho? El karma, no se me explico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será la próxima experiencia del alma de Pablo Escobar? ¿Cuánta gente mató? Quizás sea asesinado él en su próxima experiencia para que él pueda ver. Claro. Lo que causó en otros, vivirlo en él, ¿no? Pero esa información no la tenemos nosotros. Entonces no podemos realmente... ¿Me entiendes? Claro. Sí. Sí. También, claro, porque no nos toque estar ahí adentro, exacto, ¿me entiendes? Porque la ley de correspondencia siempre pone a cada uno en su lugar. Entonces, sobre la pregunta si todo está determinado o no, que es una pregunta metafísica importante que todo el mundo hace, te la razono de esta manera. Vamos a ver. Eternidad no significa tiempo muy largo.
¿eh? Eternidad significa fuera del tiempo. ¿Me explico? A veces cuando pensamos en la palabra eternidad, pensamos en un tiempo infinitamente largo, ¿vale? Pero eso no es la eternidad. La eternidad realmente es fuera del tiempo. ¿Me explico? No hay tiempo, ¿no? Ahora, si no hay tiempo, no hay secuencia, ¿cierto? Y si no hay secuencia, no puede haber sorpresa, ¿cierto? Okay. Luego, desde el punto de vista de Dios, todo está determinado, porque como está fuera del tiempo, ¿me explico? No hay secuencia, todo pasa a la vez, aunque nuestra mente no lo pueda entender, y por lo tanto no hay sorpresa y todo está determinado. Ahora, desde nuestro punto de observación, el nuestro ahora, todo es indeterminable, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Porque nosotros vivimos metidos dentro de una secuencia temporal. Entonces, la cuestión de si las cosas están determinadas o no, la respuesta a esa pregunta es depende de qué punto de observación estés usando. Claro, y temporales. O sea, hoy se hará de noche, mañana amanecerá. ¿Me explico? Entonces tú y yo, nuestra conciencia actual vive dentro de un tiempo, ¿no? O sea, de una realidad temporal, ¿verdad? Claro, lineal o no lineal, claro. Lo lineal está dentro de la secuencia temporal. Lo no lineal está afuera. O sea, por eso en física se llama no local. La palabra técnica en física es non-local. O sea, no local. Quiere decir que no está localizado en ningún momento de tiempo ni espacio. Ahora, todo lo que nosotros hacemos, percibimos, etcétera, está localizado en un momento del tiempo y del espacio. ¿Ves? Yo, por ejemplo, ahora mismo estamos en una charla en Cristein, pero yo no estoy al mismo tiempo en Madrid dando otra charla o la misma. ¿Explico? Porque soy un ser local, mientras esté encarnado. Ahora, en el universo existe la realidad no local. Y entonces no la puedes localizar en un momento concreto del espacio-tiempo, ¿no? Por eso la pregunta del determinismo solo se puede responder así. Y, por ejemplo, la pregunta que está detrás de todo este tema que tocamos de la aceptación y tal, que en el fondo es, ¿por qué no ocurren cosas malas a gente buena? ¿Me explico? Esa es la pregunta que hasta hace un año y medio le hicieron al Papa, una niña de 10 años, y el Papa dijo, mira, es uno de los problemas que la teología todavía tiene que resolver y tal, ¿no? Pero es que la pregunta está mal formulada. Es que nunca le pasa nada malo a gente buena. Si por gente entiendes almas. ¿Me explico? No. Sí. La esperanza, entonces, por haber intentado egoísmo, porque quiero forzar un resultado, o ¿cómo fue la esperanza en la aceptación? Muy buena pregunta, gracias. Vamos a ver. La esperanza es una realidad obvia cuando te has llegado al bloque místico, ¿ok? Porque la esperanza es nada más que la comprensión espiritual de que somos hijos de Dios y todo va a acabar bien. No sé si me explico, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje evolutivo para que cada vez va a ser mejor y que además, en nuestro caso, en el caso de todos los que estáis aquí, ya a partir de ahora se va a hacer sin sufrimiento, porque el sufrimiento mental acaba en el tercer nivel de conciencia. A partir del cuarto y del quinto y del sexto ya no hay sufrimiento. Es un aprendizaje sin sufrimiento, con lo cual esa esperanza de que para nosotros lo peor ya ha acabado es cierta. Ahora también puedes tener una esperanza egoica, que no es tanto fruto de la comprensión espiritual, de saber pues, que eres hijo de Dios y que, bueno, que de alguna manera, bueno, pues no es malo. Me explico, la esperanza siempre es una virtud. Me explico, lo que pasa es que la esperanza es algo automático en la comprensión espiritual y es algo optativo. Me explico, antes de, porque claro, hay mucha gente que no practica la esperanza, sino que es al revés, se deprime, ¿entiendes? O sea, la esperanza es optativa hasta que el nivel espiritual la hace imperiosa, no sé metido eso, o necesaria, ¿no? Pero sí, por eso se hablan de
Es una virtud espiritual la esperanza. Es bueno que la desarrollemos, pero la esperanza la podemos sustituir por una absoluta confianza en Dios. No sé si me explico, ¿no? Que es lo que se ve claramente desde una comprensión espiritual más elevada. Gonzalo, hay Sí. otra pregunta acá que Sí. dice, en tus interacciones o consultas con los demás, ¿qué es lo que más observas en ellos frente al sufrimiento? Miedo, ignorancia, desconocimiento de lo que es correspondencia, posición de lo que es difícil o inaceptable o inaceptabilidad de lo que pasa. Uy, Si puedes resumirlo en una palabra, ¿cuál sería lo que más notas? el miedo. Lo contrario al amor es el miedo. Y el miedo es el origen de todas esas demás cosas. ¿Me explico? Entonces, para mí el problema, los dos problemas centrales, es que no sabría decirte si el origen es el miedo o el origen es la ignorancia que produce miedo. O sea, las dos cosas. Jesús, que sabe mucho más que yo, en la cruz dijo que era la ignorancia, ¿no? Te dicen, miedo y amor no existen. No, no. No, el miedo y el amor, o sea, el miedo es el odio es lo contrario al cariño, pero el miedo es lo contrario al amor. Ese refrán que dice, del amor al odio hay un solo paso, es un refrán equivocado. Es del cariño al odio hay un solo paso. Del amor al odio no hay paso posible. ¿Explico? Entonces, del cariño al odio hay un solo paso porque el cariño es un sentimiento. Y además depende del comportamiento del otro. Y además necesita un objeto sobre el que proyectarse. ¿Explico? Y como todo sentimiento es variable. Y yo quiero mucho a mi pareja hasta que me ponga los cuernos con 5. Entonces a lo mejor la quiero un poco menos. ¿Explico? Claro. Luego el cariño depende del comportamiento del otro. El amor no. El amor es una comprensión espiritual y no depende del comportamiento del otro. Ahora, el amor no es idiota. El amor no tiene por qué convivir o aceptar comportamientos que, ¿entiendes? Pero ya no es desde un odio, es de una comprensión de que no eres correspondiente con eso. No sé si me explico, ¿no? Pero sin conflictividad. Uy, vamos a ver. La palabra amor abarca todo. El universo es amor. O sea, la ley principal, la ley universal más elevada es el amor. Intentar definir con palabras o con la mente lo que es el amor es imposible. Vamos, no es imposible, será siempre parcial. Ahora, esto no quiere decir que no podamos ir cada vez más comprendiendo ciertos aspectos del amor, ¿no? ¿Y qué no es el amor? Porque ya sabes que muchas veces los místicos han dicho que más que decir lo que es Dios, es más fácil decir lo que no es. No se explico, ¿no? Entonces, vamos a ver, el amor no es cariño, evidentemente, el cariño es egoico, ¿vale? El amor no es enamoramiento, cuidado con eso, porque el enamoramiento es emocional, ¿entiendes? Y egoico. El amor es una comprensión de que todos somos hijos de Dios y de que todo está ordenado para nuestro bien, ¿no? Pero claro, por eso yo, una de las cosas, uno de los proyectos que tengo al final de mi vida, pero esto quiero esperar cada vez más, ¿no? Porque como todos vamos creciendo un poco, pues a lo mejor dentro de unos años lo puedo hacer mejor, ¿no? Pero el proyecto más difícil, o sea, el libro más difícil para mí de escribir sería un libro que se titulara ¿Qué es el amor? Claro, ¿me entiendes? Bueno, pero insisto, por ejemplo, ya el hecho de comprender que el amor no es un sentimiento, ya eso es gordísimo. ¿Me explico? Porque claro, yo cuando era joven, yo no distinguía la diferencia entre el amor y el cariño. Y entonces leía el Evangelio y me decía, hay que amar al enemigo. Coño, yo me frustraba, porque yo decía, ¿cómo voy a querer yo al enemigo como quiero a mis hijos? Imposible. Y entonces me frustraba y lo dejaba. ¿Entiendes? Yo no había comprendido que no me estaban diciendo que yo tenía que tener cariño por el enemigo. Yo tengo que amarlo, que es distinto. Amarlo, por ejemplo, Putin. ¿Tengo yo cariño por Putin? Hombre, vale. Ahora bien, ¿amo a Putin? La respuesta es sí. ¿Qué es amar a Putin? Comprender que él es un alma, que a nivel de alma es mi hermano, que también es hijo de Dios, que él es un alma de párvulos, como hay muchas, pero que yo también fui arma de párvulos en su momento. Si no, no estaría aquí ahora hablando de esto. ¿Explico?
Por lo tanto, ¿podría ser yo de servicio a Putin? Sí. Si fuera posible, que no lo es. Pero si fuera posible, yo le sería de servicio. Entonces, eso es el amor. ¿Entiendes? Ahora, mientras no sea posible ser de servicio, hay que delimitar. Igual que yo no dejo que un cocodrilo entre en mi casa porque va a morder a mi nieta, pues tampoco me voy al cine con Putin. No sé si me explico, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no sea capaz de serle de servicio si la oportunidad se diera, ¿no? Lo que pasa es que dudo mucho que Putin vaya a querer hablar conmigo sobre temas espirituales. No creo que esté en su agenda, ¿vale? Pero si lo estuviera, pues... Por alguna de esas palabritas que tú le des, va a ser toque para que... No creo... Bueno, Mira, pero es que sí. eso precisamente uno no sabe qué... Sí, uno no sabe, pero normalmente, como se produce el proceso evolutivo, es que las personas que están en nivel 2 de conciencia no tienen, claro, es como ¿cómo le enseño álgebra a mi nieto de 3 años? Dímelo tú. ¿Me entiendes? Tendré que esperar a que tenga 12, a que su cerebro se haya desarrollado más. Sabemos que los niveles de conciencia bajos ni siquiera se usan las partes del cerebro que te permiten la comprensión espiritual. Ten en cuenta que los niveles de conciencia bajos, las 2 capas del cerebro que están siempre más activas son la primera, que es el cerebro reptiliano, la amígdala, y la segunda, el mesencéfalo, donde se experimentan las emociones. Pero para razonar hay que tener el neocórtex, ¿me explico? Entonces, claro, si no tienen el anclaje preparado, no pueden. O sea, ¿por qué no le puedo enseñar yo a mi nieto de álgebra, a mi nieto de 3 años, por muy listo que sea el tío, que seguro cuando tenga 60 años me dará 70 vueltas? Pero ahora su cerebro no está lo suficientemente desarrollado para que yo le pueda enseñar álgebra. Es decir, su anclaje no está preparado. ¿Por qué no le puedo dar a mi perro comprensión espiritual y decirle que todo es perfecto y necesario y que tío, o sea, no tiene el anclaje preparado. Los niveles de conciencia bajos no tienen el anclaje preparado, no es culpa de ellos. Pero Gonzalo, ahí es donde Sí. aplica más que nunca la aceptación. Sin duda, claro. No trates de cambiar. Claro. Acéptalo, Claro. es necesario. Claro, ya está. Que si no fuera necesario no existiría. Entonces, esta aceptación es Sí. pureza. Sin duda. Es el único camino si quieres ir en avión. Porque verás que como te pongas a aceptar la realidad de verdad, va a llegar un momento que no vas a sufrir. Mire, yo voy a tomar Sí. un inciso mínimo y no para Sí, desviar sí. el tema para nada. Yo creo que los venezolanos somos, y aquí Sí. habemos varios, Sí. bastante protagonistas de esa aceptación. Claro, os ha tocado. Y entonces es como tratar de cambiar a los dirigentes. No voy a nombrar a ninguna No. especial. Y dale, no. O sea, Sí, sí. pero Claro, no tienes- está fácil. ¿no? Claro, no, si vas a cambiar a los dirigentes, tienes que cambiar a los que permiten que esto ocurra. O sea, Maduro, con perdón, a mí no me importa nombrarlos, no pasa nada dentro del respeto, porque mira, una cosa es no juzgar, que no debes hacerlo, porque cuando juzgas le metes una carga emocional a lo que estás viendo, y otra cosa es no evaluar. Porque, claro, si no evalúas, no sabes que está más avanzado que otro, ¿no? En la evolución. Entonces, ¿tú crees que Maduro sería posible en Suiza? No. Luego, ¿cuál es el problema en Venezuela? ¿Maduro o la población que lo...? Lo mismo que en Rusia. ¿Tú crees que Putin sería posible en Alemania hoy? No, no. Gonzalo, Sí, como has explicado el amor antes, bueno, pues hablando de cómo amas a Putin, ¿no? Yo Sí. veo, a mí me parece que está explicado desde el intelecto, o sea, que puede ser hasta aceptación, pero que Claro. el amor, o sea, el curso de milagros dice Dios es amor y por ende eso soy yo, ¿no? claro. Entonces, no es fácil. Yo creo que el amor no es posible explicarlo desde nuestro sistema intelectual, ¿no? Puedes No hablar de completa. la aceptación. Sí, por eso. Ya lo he dicho Pero- antes, estoy de acuerdo contigo. No se puede explicar el amor desde la mente totalmente y por eso toda explicación que intentemos hacer sobre el amor es una explicación parcial. Estoy de acuerdo contigo. Eso es la Ahora aceptación. Sí, Sí, que la aceptación para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? claro, para todos. Te diré, o sea. Sí, sí, sí.
y me calma muchísimo, ¿no? Claro, Mi espíritu. claro, claro. Era solo eso, gracias. No, sin duda. Lo que sí tienes que tener claro es que aunque yo no sepa, porque ni yo sé ni nadie sabe explicar en profundidad y totalmente qué es el amor, lo que sí podemos saber es explicar lo que no es. ¿Me explico? Entonces, lo que sí no es el amor es sentimiento. Eso es cariño, eso es egoico. ¿Entiendes? El amor, si es algo, es una comprensión espiritual que se comprende ya no solo con la mente, sino por encima de la mente también, ¿no? Cuando entras en otros bloques de conciencia. Pero no lo bajes el amor al nivel de lo emocional o de lo sentimental, porque eso sería cariño, ¿verdad? No, claro. Y eso es lo que nos da tantos problemas. El Evangelio te dice, ama al prójimo como a ti mismo, porque tú también eres el prójimo, ¿no? Claro, tú eres mi prójimo, ¿no? Tú serás la madre de tus hijos, pero eres mi prójimo. Y yo soy tu prójimo. Y tú eres la prójima de tus hijos y tus hijos son tus prójimos. Otra cosa es que con tus hijos tú tengas una relación de correspondencia diferente de la que tengas con otras personas. Pero todos son tu prójimo, porque todos sois hijos de Dios y todos sois uno. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy sencillo. Tú tienes que ir a encontrar el equilibrio entre tú y tus hijos, como te dicta el Evangelio. Entonces, todo lo que no hacemos bien produce mal fruto y produce cansancio, resignación a veces, sensación de esto no es justo ni equitativo. Entonces, para que tú tengas tu energía alta, tú tienes que ocuparte de ti al mismo nivel que te ocupas de tus hijos. No hacer de esas dos cosas algo incompatible o algo que no se puede integrar. Claro que se puede integrar. Entonces habrá días que te encontrarás energía fenomenal y les harás una gran comida y lo que sea y lo que tal. Y otros días tocará pues pedir una pizza, porque estabas cansada y estabas haciendo otras cosas y tus hijos también tienen que aprender de que no necesariamente todos los días va a haber una... O sea, que ¿sabes? Ellos también tienen que aceptar la vida, comprender que tú como eres su madre, que les quieres con el alma, que estás dispuesta a hacer todo lo que sea por ellos, pero que también es una persona que tiene sus necesidades energéticas, afectivas, las que sean, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, mi consejo en eso es no vas a ser peor madre, sino todo lo contrario, porque tú también te ocupes de tu energía, porque además si tú no mantienes tu energía alta, no tienes con qué servir. ¿Me explico? Y como tu obligación es de ser de servicio a tus hijos, pues entonces tienes que estar en las mejores condiciones posibles para ser de servicio. ¿Me explico? Y eso quiere decir que tú tienes que cuidar tu energía. Además, el mejor regalo que tú le puedes hacer a tus hijos, como hemos dicho antes, es tu propio crecimiento espiritual. ¿Verdad? Esto nada tiene que ver con el egoísmo, ¿eh? O sea, eso tiene que ver con la autovaloración. O sea, el egoísmo es cuando tú quieres cambiar a otro para que ese otro se acomode a tus necesidades egoicas. Y ese no es tu caso. Por lo tanto, lo que tú no puedes caer es en una situación de falta de autovaloración, porque eso te consumirá energía. ¿Me explico? Entonces, tú eres su madre, pero eres hija de Dios también, ellos tienen que crecer, tú tienes que crecer. Mientras estemos encarnados, la vida tiene biorritmos, porque tenemos cuerpo físico y hay días que te levantas más cansado, porque has dormido peor, o hay días que te has sentado mal la comida, ¿no? O hay días que tienes una gripe. Entonces, esos días tienes la peor energía. Sí, o quieres, sí, pero verás, pero una de las razones por la que quieres irte es porque quieres escapar de una realidad que se te ha ido de las manos. Y se te ha ido de las manos por no manejarla bien previamente. Es decir, has consumido demasiada energía en una intención quizá no bien del todo enfocada de servir a tus hijos, te has agotado y quieres escaparte. ¿Por qué quieres escaparte? Porque tienes que recuperar energía. Entonces, claro, muchos de nosotros vivimos así la vida. Nos agotamos, no sé qué, ¡pum! Ahora todo parado. Yo, por ejemplo, a mis hijos empresarios les pasa eso continuamente. ¿Me explico?
trabajan como locos durante 20 días porque tienen 14 reuniones, 700 no sé qué tal, y de repente, ¡ay! Estoy agotado, me tengo que ir una semana al Caribe. ¿Ok? Vete una semana al Caribe. Pero coño, cuando vuelvas del Caribe, vamos a razonar qué es mejor, qué es más eficiente. ¿Trabajar 2 semanas muy intensamente y descansar una? ¿O trabajar las 3 de una manera más equilibrada para no tener que perder una semana después? No sé si me explico, ¿no? Entonces, esa famosa fábula de la liebre y la tortuga. Claro, entonces yo lo que te recomiendo es que hagas un equilibrio entre la liebre y la tortuga. O sea, que no te encuentres mal. Si un día les tienes que decir que no a tus hijos, lo que sea. Yo sé, claro, que estás agotada y que tienes que escapar. Claro. Eso le pasa a mucha gente. Entonces, la gente escapa de muchas maneras. La droga, el cigarrillo, el alcohol, la inactividad, lo que sea, es escapar. Pero es escapar de un problema en el que te has metido tú, por no gestionarte bien. No sé si me explico, ¿no? Entonces, mi consejo es, tienes que aprender a gestionarte bien y a no considerarte, mira, la posibilidad de que tú seas mala madre es inexistente. Ya te lo digo yo, ya te veo la energía. Inexistente. O sea, podrás hacer en la vida muchas cosas, pero mala, no. Mala madre no puedes. Es una cosa que tú ya... Entonces, mi consejo es relájate, da lo mejor de ti misma, pero cuídate, para que nunca tengas la sensación de tengo que escapar. A lo mejor, más que escapar 3 días de golpe, es mejor escapar 10 minutos a tiempo. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes mantenerte bien si tú no aprendes a gestionar tu energía. Cuando tú veas que empieza a aparecer esa necesidad de escapar o tal, es necesidad de que tienes que parar 10 minutos. Pues para 10 minutos, le digo a tu hijo, lo siento mucho, tengo que descansar, tengo que meditar, ya te haré la cena mañana. De momento pedir una pizza y no pasa nada. No es egoísmo eso. Eso es autovaloración. Egoísmo si les quisieras cambiar para que se acomoden, ¿entiendes? No. Pero que un día no estés capacitada para hacerles una cena, no es egoísmo, es cuidar tu energía. Claro, pues, tanto, mira, yo he tenido 6 hijos, ¿vale? Y ahora tengo 18 nietos. Pues créeme que he tenido alguna vez las ganas de escaparme a Nueva Zelanda. Además se lo he dicho. He dicho, mira, me voy a comprar una casa en Nueva Zelanda. Para que he dicho, si ya se lo he dicho, estoy perdido porque aparecerán en Nueva Zelanda. Entonces tengo que poner una casa que sí, que donde no sepan dónde está, ¿no? Pero de alguna manera mi hija, que es la Gestapo, se enteraría. O sea que estoy perdido, ¿vale? O sea, dicho eso, tienes que llevar esto en equilibrio. Tú y todos los demás que sean madres o padres, oye, o trabajadores o profesionales, me explico, en equilibrio. Y el equilibrio es diario. No es una buena gestión de la energía el decir, mira, voy a estar 4 noches y 4 días trabajando y luego duermo 2 días seguidos. No, eso no es una buena gestión de la energía. Es duermo cada noche. Eso también me lo contestó Teresa de Calcuta cuando se lo pregunté, porque una de las preguntas que le hice es, oye, y cuando tienes aquí 2000 tíos tirados en la puerta y tal, ¿cómo te vas 3 horas a descansar? O sea, de alguna manera, ¿cómo te lo manejas? Y me lo contestó mi padre, me decía, Gonzalo, como tengo cuerpo físico, estoy encarnada y soy hija de Dios, pues yo necesito perseverar, y si no me retiro 3 horas todos los días a descansar o a rezar o lo que sea, pues no puedo hacer esto 3 meses seguidos. O sea, esto es un problema que yo conozco porque he vivido y estoy viviendo, ¿no? Entonces, primero, muchas veces se te acerca mucha gente con intenciones muy distintas, no sé si me explico, ¿no? Y tú también tienes que ver, primero, lo primero que tienes que ver en el servicio es cuál es tu idoneidad. O sea, cuál es tu servicio, ¿entiendes? El adecuado para ti según tu destino, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Teresa de Calcuta hacía el servicio que hacía, pero o sea, Teresa de Calcuta no iba a dar charlas a las universidades para hablar de física cuántica y de espiritualidad, no se me entiende. Eso no era su servicio, porque no era su idoneidad, no se me explico, ¿no? Cada uno tenemos la nuestra, hay algo que sabemos hacer o que podemos hacer mejor que otros, pues por nuestra trayectoria, por lo que sea, ¿no? Por nuestras
religión, por todo esto. Yo lo que sí tengo muy claro, y esto lo he experimentado en mi vida, llevo ya muchos años dedicado a esto, y yo te aseguro que mi calidad de servicio depende mucho de mi energía, de cómo estoy, ¿sabes? De energía, porque claro, la gente me hace muchas preguntas y entonces, claro, la claridad de mente para poder... Entonces, yo lo manejo lo mejor que puedo, pero no te creas que siempre lo hago bien, claro. Hay veces que me encuentro agobiado porque, claro, si recibo 1000 WhatsApps al día, es imposible contestarlo. Claro, cuando no contesto uno, la gente se puede enfadar porque piensa que solo no estoy contestando el suyo, no sé si me entiendes. Pero nadie puede contestar 1000 WhatsApps al día y vivir, no sé si me explico, ¿no? Entonces, hago lo que puedo, intento dedicarme más a la gente que sé que es seria en su... No sé si me explico, ¿no? Y bueno, y tienes que aprender a gestionarte. No sé si me... Porque claro, yo, si por ejemplo, cuando tengo que dar una conferencia y tal, digo, a ver si voy a dormir bien esta noche, porque cuando duerma mal, mañana la conferencia va a ser peor. Pero bueno, eso también será la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Y bueno, pues la aceptaré, no sé si me entiendes. Pero claro que el servicio hay que aprenderlo. Es una asignatura, yo creo que la más difícil de aprender. Porque el servicio tienes que aprender muchas cosas. ¿Cuál es el servicio adecuado? ¿Cuándo te estás convirtiendo en la muleta de alguien en vez de serle de servicio? ¿Cuándo estás haciendo por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo? ¿Qué tipo de información dar y no dar en qué momento según el nivel de conciencia del otro? Porque no debes decirle nunca nada al otro que no le deje en paz. No sé si me explico, ¿no? O sea, tantas cosas hay que aprender con el servicio. Oye, ¿hasta dónde? Y cuando yo me encuentro cómodo, cuando tengo 1000 WhatsApp pendientes y decir, oye, pues mira, ahora tengo que descansar un par de horas, porque si no, ¿me entiendes? Bueno, cuando aprendes a delimitar, ¿entiendes? Pues todo esto que estáis aprendiendo con vuestros hijos, luego hay que aprenderlo con toda la humanidad. ¿Entiendes? Cuando resulta que es el momento para que yo pueda, no sé, o ponerme a meditar o relajarme con una serie de televisión 2 horas. No sé si me explico, para que la mente, ¿me entiendes? Porque claro, tenemos cuerpo físico. Entonces, pues yo de verdad que lo paso mal muchas veces, porque me gustaría poder atender a todo el mundo, contestar, pero es que llega un momento que si el servicio te explota, no lo puedes hacer. Fíjate, un médico pues tiene que dar horas a los pacientes, ¿no? Supongo, ¿no? Porque es que si no, si está todo el día, no puede atender a nadie. Entonces, esto hay que aprenderlo y hay que no perder la paz, ¿entiendes? Y hay que saber, ¿no? Y de repente a lo mejor una persona pues que te pone un WhatsApp y no has contestado en 24 horas, ya se ofende. Digo, un momento, si es que primero ya te he dicho 1000 veces que me escribas por mail. Porque tengo 3 teléfonos y lo van a dar. Pero segundo, si no te contesto en 24 horas, coño, a lo mejor me partí una pierna, ¿no? Yo te contestaré mañana. Pues tranquilo, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? O sea, eso me entiendes, ¿no? Pero esto hay que aprenderlo, ¿no? Y ya está. Yo tenía de joven una formación muy católica y era muy religioso. Y cuando empecé a abrirme a esta información y esta información me empezó a llegar, me acuerdo que las primeras etapas y los primeros tiempos era continuo en mí intentar integrar una cosa con la otra, ¿sabes? Pero bueno, a veces se va a hacer más fácil eso con el tiempo, ¿verdad? Y si algún día os interesa también una charla al respecto, pues podemos dar una charla de cómo puede haber o no, o hasta dónde no, una integración entre las religiones de alguna manera y esta información, ¿no? La próxima charla la podemos hacer sobre la conciencia mística, que eso creo, sí, porque os vais a ir abriendo poco a poco a eso, os vais empezando a pasar y al principio es un poco desconcertante si no lo entendemos bien y no sabemos por dónde ir pisando, ¿no? Y luego la siguiente charla la podemos dar eso, qué posible integración hay entre esta verdad espiritual, ¿no? Y las distintas religiones, y lo podemos comentar y dialogar, encantado. Para que todo el mundo tenga menos conflicto en la mente, ¿no? Sobre todo los que hemos crecido en un ambiente muy religioso cuando éramos jóvenes, ¿vale? Hemos conversado mucho sobre Dios y tienen esa educación también. Sí. Bueno, no, vamos a ver. Yo creo que ahí tenemos que distinguir una cosa. Lo que los muchachos no creen, más que no creer en Dios, ¿verdad?
yo creo que los muchachos lo que no creen es con la idea que la cultura les ha creado acerca de Dios, ¿vale? O sea, exacto, o sea, un Dios que es un señor con barba blanca que se sienta ahí en un trono y que premia y castiga y se enfurece y se venga y es emocional, ¿no? Es que hemos tenido una idea demasiado antropomórfica de Dios, ¿no? Y claro que la juventud ahora no puede aceptar esa idea porque esa idea es falsa. Es decir, Dios, la idea de que el pecado ofende a Dios es un absurdo total. O sea, con perdón. Es decir, vamos a ver, Dios es inofendible, porque si Dios fuera ofendible, Dios tendría que tener ego, porque solo el ego es ofendible. Con perdón. Yo soy un idiota total y yo no soy ofendible. No lo podrías ofenderme si quisieras. ¿Tienes? Segurísimo. ¿Eh? Segurísimo. Prueba. Venga. Entonces, no te digo ya Teresa de Calcuta, ¿no? O cualquier místico, no son ofendibles. Esto es algo que todo el mundo sabe, porque muchas veces en la charla digo, oye, si a todos los coches que pasan por ahí le enseñamos el dedo, ¿cuántos van a reaccionar? Y todo el mundo me dice el 90%. Luego ya todo el mundo sabe que hay un 10%, o sea, que hay un porcentaje que no es ofendible, ¿no? Bueno, pues Dios no es ofendible, créeme. Entonces, esa idea de Dios que tenemos en los libros, en la Biblia, Dios castigador, Dios se venga, el pueblo elegido. ¿Pero cómo va a tener Dios un pueblo elegido? Y justo en este planeta, dentro de los 300.000 millones de planetas como este que solo hay en nuestra galaxia. O sea, todas esas ideas no la pueden los chicos de hoy, obviamente, aceptar, ¿no? Entonces, ahora, si tú le presentas otra idea de Dios, sí te la van a aceptar. Precisamente porque los chicos de hoy ya están educados en la física cuántica y en la ciencia moderna, ¿no? Entonces, tú preséntales la idea de Dios como es Dios, ¿qué es? El absoluto, ¿no? O sea, es la causa primera, es el creador, ¿sabes? De todo lo que existe. Ya todos los científicos avanzados hoy, la mayoría de todos ellos, Planck, por ejemplo, ¿no? Que fue el padre de la... Dice que hay una inteligencia detrás de todo lo que ocurre, evidentemente, ¿no? Entonces, en un universo multidimensional podemos entender la idea de Dios, que todo lo que sea entender a Dios con la mente es inútil, ¿vale? Pero una mejor manera de entender a Dios puede ser esta. ¿Cuál sería la última dimensión del universo de la que se origina todo lo demás? Pues una dimensión en que la energía vibra infinitamente rápido, por eso no hay ciclo, por eso no hay tiempo, ¿vale? El tiempo es cero y contiene toda la información del universo. Pues eso puede ser una idea de Dios que tu gente joven va a entender. ¿Me explico? De ahí para abajo las dimensiones se van haciendo más densas porque la energía ya no vibra infinitamente rápido, por lo tanto necesita un espacio y un tiempo para completar un ciclo. Y si la energía no vibra infinitamente rápido, no puede contener toda la información del universo. Entonces hay una pérdida de información según baja la frecuencia vibratoria, ¿vale? Eso lo pueden entender. Y pueden entender la causación descendente, es que significa que todo lo que digamos, lo que ocurre en estas dimensiones más densas está causado por las dimensiones más sutiles. Eso lo entiende la ciencia, lo entienden tus hijos, o lo entienden los chicos jóvenes en general. Lo sé porque hablo con ellos, ¿me explico? Y sé que eso lo entienden. Mira, hace poco, una de las actividades que me solicitaron hacer es que vino a verme una serie de personas que eran parte de una comunidad religiosa, ¿no? Que eran los discípulos de Maús, ¿vale? Y trajeron los padres de mi edad, ¿sabes? Y tal, con sus hijos de 20, 25 años, tal, y vinieron todos, los padres y los hijos. Entonces, te aseguro que los hijos me ayudaron a explicarles a sus padres la física cuántica, ¿vale? Y cuando terminó la reunión, todos salieron extremadamente contentos porque los padres decían, coño, por fin podemos entender a nuestros hijos, no sé si explico, ¿no? Y los hijos decían, coño, por fin tenemos un marco, ¿sabes?, racional donde entender estas cosas y estas inquietudes que ya teníamos nosotros. Pues claro, que más y el que menos ha visto la película Soul de Disney o ha visto los programas de física, ¿no?, de televisión, de How the Universe Works, o
The Deepest Secrets of the Universe, o ¿sabes? O tantos que hay, ¿no? O han leído, ¿sabes? O han estudiado en la Universidad Física Cuántica. Entonces, a los chicos jóvenes lo que tenemos que darles es un marco de comprensión donde ellos puedan de alguna manera ordenar todas las intuiciones que ya tienen, y a los padres tenemos que darles una explicación de esta ciencia moderna para que la brecha generacional, ¿verdad?, pues no sea tanta. Pero los chicos jóvenes sí van a entender una idea de Dios expresada de manera más moderna, o eso por lo menos es mi experiencia, ¿vale? Y además tienen una gran necesidad de hacerlo. Y les encanta cuando se lo explica. No sé si me explico, ¿no? Si todos te dicen, claro, esto es lo que yo intuía, claro, hombre, claro. Siempre claro. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahora, si les vas a hablar de un Dios castigador, vengador, con pueblos elegidos, ¿me entiendes? Y con barba blanca, sentado en un trono, y no, ¿me explico? Acuérdate la idea que tenían de Dios los vikingos. No sé si has visto alguna serie de esas de televisión, ¿no? El Odín y los dioses y el Valhalla. Claro, eso hoy por hoy a un chico joven del siglo actual no se lo puede, no lo va a aceptar. Pero lo otro sí lo va a aceptar, creo, ¿eh? Y si no, tráelos y se lo explicamos y ya verás cómo lo aceptan. Agradezco mucho por estar aquí presentes y almorzar con todas estas lindas mujeres que han logrado ser posible esta charla. Y bueno, nos vemos si Dios quiere el martes, mayo 3, ¿no? Sí, claro. Un abrazo a vosotros. Gracias. Chao, Juan.